Hola, chicos. Mi nombre es IDT. Les estaré trayendo teorías tipo viendo universos de vez en cuando. Espero que les gusten. Sin más que decir, comencemos. Aclaración. Los personajes, música e imágenes que aparecen en este film no son de mi propiedad. Créditos a sus respectivos creadores. A mí solo me pertenece la historia. Fin de aclaración. Temporada 2. Capítulo 18. Un silencio sepulcral, denso y aterrador, cayó sobre la multitud. No era el silencio tranquilo de la contemplación, ni la quietud respetuosa de la anticipación. Era un silencio nacido del terror absoluto, del entendimiento visceral de que la propia existencia estaba a punto de ser borrada. En la pantalla gigante, el planeta Remina, la estrella del infierno, se acercaba inexorablemente, engullendo primero la atmósfera terrestre, después los océanos que hervían y se evaporaban al instante, y finalmente, la Tierra misma, reducida a polvo y cenizas en un instante de aniquilación cósmica. Los gritos quedaron atrapados en las gargantas, sofocados por el horror que paralizaba los cuerpos. El mundo, tal como lo conocían, se estaba deshaciendo ante sus ojos. El silencio era tan pesado que se podía sentir como un peso físico, presionando contra los pechos, aplastando los pulmones. Cada persona en la sala, desde el más grande héroe hasta el peor de los villanos, comprendiendo, con una claridad aterradora, una aún mayor que cualquier otra que pudiesen experimentar en todos sus años, la fragilidad de la vida y la insignificancia del hombre ante la inmensidad y la crueldad del cosmos. En ese silencio, se oía el eco fantasmal de lo que nunca más sería. Risas, conversaciones, planes para el futuro, sueños. Todo se desvanecía, borrado por la ineludible aproximación de la muerte, una muerte no individual, sino colectiva, la extinción completa de la especie. El silencio, finalmente, era el último suspiro de la humanidad. Izuku, ¿esto, de verdad acaba así? Preguntó apretando sus puños con impotencia. Hay cosas inevitables. Remina, la chica, sobrevivió junto con otras personas gracias a resguardarse en un lugar que tiene oxígeno, pero quedaron vagando en el espacio, y también morirán en algún momento. Al final, es un destino inevitable. Hay muchos ejemplos de ello, no solo en mi mundo. Dijo haciendo que todos se quedaran en un silencio tenso. Les daré un breve descanso. Comentó mientras se sentaba en uno de los asientos de la sala de cine, y todos se reclinaban en sus puestos para descansar un momento. Ahora, ve y habla con él. Pensó con severidad. No fue un pensamiento más, fue una orden. Una orden mental que fue recibida inmediatamente por otro Ide de otro lugar, uno que estaba simplemente flotando en el espacio. Este abrió sus ojos y se levantó. Entendido. Respondió caminando a pasos lentos mientras su cuerpo se desintegraba y aparecía en otro lugar. Ya te habías tardado, la verdad. Comentó tomando su forma física, solo para recibir un golpe en la mejilla. No vuelvas a hacer esa estupidez. ¿Sabes bien que no me gusta ver mi propio mundo? ¿Por qué tomaste el control y lo pusiste? Preguntó con el ceño fruncido. Ente tocó su mejilla y sonrió levemente. Dolor físico, realmente siempre me das nuevas experiencias. Comentó recomponiéndose, mientras Ide lo miraba, esperando una respuesta a su pregunta. ¿Sabes? Si tú evolucionas, yo también lo haré. Sentí ese dolor que me provocó tu golpe porque... Comentaba sonriendo, golpeando a Ide en el estómago, haciendo que éste retrocediera y se asombrara. ¿Tú también lo sientes, no? Preguntó sonriendo. Dolor, ya veo. Entonces sí terminé de adaptarme a este cuerpo. Comentó recomponiéndose. Increíble, ¿no? Aún quedan algunos detalles, pero eres prácticamente perfectamente imperfecto, tal y como debes ser. Si fueras perfecto, no aprendería nada de ti y serías aún más aburrido y apático de lo que eres. Dijo sonriendo. El vigilante guardó silencio un momento y suspiró. Ya veo. Mi alma está técnicamente perfectamente alineada, ahora debe aceptarlo mi mente y corazón. Dijo dándose la vuelta. Esperaba otro golpe. Comentó levemente asombrado al ver que el vigilante se disponía a marcharse. No tengo intención de enemistarme contigo, eso llevaría a mi inevitable muerte. Es mejor ser como amigos que discuten de vez en cuando. Solo no vuelvas a mostrar cosas sin consultarme antes, aunque me desagraden, estoy dispuesto a mostrar algunas cosas siempre y cuando lo hablemos. Comentó viendo a la entidad, quien parpadeó y sonrió. Sí, lo siento. Comentó rascando su cabeza mientras sonreía, y el vigilante desaparecía. Cuando se quedó solo, volvió a su forma común.
Tu inevitable muerte, no sé yo, pero es bueno saber que no me atacarás. Comentó con un tono alegre. De vuelta en la sala de cine, ya había pasado un rato desde que les permitió descansar. Ya veo. Pensó al recibir los recuerdos de su otra parte, levantándose de su asiento. Al ver que todos ya estaban más tranquilos y relajados. Continuemos. Comentó llamando la atención de todos. Hagakure, no seguiremos viendo eso, ¿verdad? Preguntó con escalofríos refiriéndose al mundo del vigilante. Este negó con tranquilidad y respondió. No, en lo absoluto. Tal vez en un futuro, pero ahora veremos lo que les quería mostrar originalmente. Dijo llamando la atención de varios. Yao Yorozu, lo recuerdo, usted estaba diciendo algo antes de que la pantalla se encendiera. Comentó levantando una mano. Midnight. Es verdad. Pensó. Kendo, si no recuerdo mal, dijiste algo sobre un tono gris. Dijo haciendo que varios recuerdan dicho momento, y se preguntaran algo. Kirishima. ¿Pero qué significa eso? Preguntó con una ceja levantada, diciendo en voz alta la duda que tenían los presentes. Un tono gris. Es simple, hasta ahora han visto cosas que no son ni buenas ni malas completamente, cosas que no se pueden encasillar como héroes o villanos, buenos o malos y eso. Ya sea vigilantes, personas que hacen el bien pero son imperfectas, o personas que aparentemente son buenas, pero hay algo que hace que no lo sean. Veremos a la mayor representación de un tono gris, una persona ni buena ni mala, solo un humano. Explicó con tranquilidad, causando que la intriga e interés en los presentes aumentara. El silencio entre sus frases era denso, no de temor, sino de una curiosa anticipación, como el instante antes de girar la llave de una puerta que da a un lugar jamás imaginado. La atmósfera era cargada no de presagio funesto, sino de una expectante incertidumbre. Un misterio que pronto se revelaría, un enigma a punto de ser resuelto, no con terror, sino con la simple aparición de algo diferente. Mina. Entonces, ¿este mundo no tendrá monstruos tenebrosos? Preguntó con duda. Sí los tendrá. Dijo haciendo que varios cayeran de sus asientos con gotas de sudor estilo anime. Toga. Bueno, eso ya asegura que habrá sangre. Comentó sonriendo. Davi, a ti solo te importa eso. Dijo con un resoplido. Pero no se centrará en ellos. Veremos más que todo a cierta persona, no se preocupen tanto, esto no es tanto de terror, es más, misterio. Comentó haciendo que varios se sintieran intrigados. ¿Misterio? ¿Como una historia de detectives? Preguntó, algo emocionado. Un poco, ya lo verán. Por cierto, en esta ocasión no habrá música, es bastante complicado de entender, así que para que no tengan dudas, usaremos otro formato que puede responder mejor todas sus preguntas. Por supuesto, habrá algunas cosas que no serán respondiendas, pero para eso estoy yo. Explicó haciéndolos asentir. Hyou. Qué pena, siempre es más ameno con música, hace que todo sea menos horrible. Comentó suspirando. Kaminari. Bueno, ya será para la otra, hemos visto más de 50, no hay nada de malo en variar un poco. Comentó viendo a la chica amante de la música, quien le regresó la mirada, parpadeó y sonrió asintiendo. Empecemos. Comentó haciendo que la pantalla se encendiera, y que todos centrasen su atención en ella. Dentro de la pantalla. Esta es la historia de James Sunderland, un rubio que llega al pueblo de Silent Hill porque su esposa Mary le mandó una carta diciéndole que lo iba a esperar en Silent Hill, en su lugar especial, ya que en el pasado ellos fueron de vacaciones a este pueblo vacacional y James prometió que regresarían algún día. Pero te vas a ir para atrás porque Mary murió hace 3 años por una enfermedad. ¿Quién carajos envió la carta? En verdad Mary está esperando a James. Así inicia uno de los mejores juegos de terror en la historia. Métele la intro. James se adentra en la niebla para ver si llega al centro de Silent Hill, pero primero pasa por un cementerio donde conoce a una mujer llamada Angela Orozco, quien dice que llegó al pueblo buscando a su madre. La Ángela le aconseja que tenga mucho cuidado porque en el pueblo ha ocurrido algo muy malo y se ha vuelto peligroso. Sí, a mí me vale, dice el James. Él vino a buscar a su esposa y por Dios que eso va a hacer. Oh, pero nuestro héroe pronto se da cuenta de lo que dijo Angela era verdad, porque la niebla cubre todo el pueblo, no encuentra absolutamente a nadie y además hay monstruos por todos lados que atacan a todo lo que se mueve. ¡Me voy a morir!
No se preocupen, James se llena de valor y debajo de un puente toma un palo para matar una de estas cosas a puro guamazo. Ahí mismo encuentra un radio del que sale interferencia cada vez que una de estas cosas está cerca, así que James se lo lleva. Nuestro héroe comienza a explorar el pueblo y encuentra notas de otras personas que pasaron por Silent Hill y murieron, así como una llave en un cadáver que lo lleva a visitar una torre de departamentos que está en completa oscuridad. Ahí comienza a abrir puertas, algunas están dañadas, otras cerradas. También encontró unos Yakults que le ayudan a curarse y una llave que Mero necesitaba para abrir una de tantas puertas. ¡Mocos! Aquí aparece una niña llamada Laura que nomás por pura maldad patea la llave. ¡Au! ¡Chamaca, de veras traviesa que eres! ¡Mírala, ¿a dónde vas? ¡Te estoy hablando! ¡Ah! Pero la oscuridad, los monstruos que se arrastran y las niñas rubias no serán el problema más grande con el que se encontrará James, porque lo viene siguiendo un tipo enorme con una cabeza de pirámide. James primero lo vio al otro lado de una reja y luego al entrar a un cuarto lo encontró haciéndole el delicioso a unos monstruos patones. El rubio en chinga se metió a un closet donde el tipo piramidal lo estaba siguiendo. Lo bueno es que minutos antes James había encontrado un arma y logra espantarlo con algunos balazos. ¿Quién será este tipo cabezón? ¿Por qué está siguiendo a James? Lo explicaremos más adelante, ¿ok? Claro. Fuera de la pantalla. Al iniciar el vídeo, varios miraron con algo de confusión la pantalla. Lida. Entonces será una especie de vídeo resumen explicativo. Comentó con una mano en el mentón. Setsuna. Y parece que él es la persona que veremos, digo, antes dijeron que nos enfocaríamos en alguien, y dicen que es la historia de él. Comentó explicando el porqué de sus pensamientos. Komori. Tiene sentido. Dijo asintiendo. Izuku. James Sunderland. Repitió mirando al hombre por un momento, luego reaccionó y empezó a escribir información sobre él en su libreta. Uraraka. Izuku, ¿te pasó algo? Preguntó al ver cómo este pareció perdido por un momento, el peli verde la miró, parpadeando y negó con una sonrisa. Izuku. No, no es nada, es solo que, por un instante tuve una sensación extraña, pero no es nada. Comentó restándole importancia, mientras la chica de cabello castaño lo miraba, un tango insegura. Así que tomó su mano y sonrió, más tranquila. Metros Lady. Es bastante guapo, pero... Comentó con una ceja levantada. Agakure. El señor James, parece, triste. Comentó con un tono de lástima. All Might. Conozco esa mirada, yo, he estado ahí cuando otros la han tenido, yo la he tenido. Comentó apretando sus puños, esa era la expresión de alguien que había perdido a un ser querido. Davi. ¿Veremos a un idiota depresivo por quién sabe cuánta vez más? Preguntó con un resoplido mientras sonreía, sin tener un mínimo de consideración, rompiendo el ambiente que había, y ganándose una mirada de enojo de varios. Monoma. ¿Lo dices por experiencia? Tú encajas en esa descripción. Comentó con un tono burlón, haciendo que el villano de fuego frunciera el ceño. Bakugou. Ja 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 ja, nada mal. Dijo riendo, aprobando el comentario de Monoma. Todoroki guardó silencio y observó a su hermano, quien se limitó a permanecer enojado en su asiento. Tsuyu. ¿Su esposa le mandó una carta? Ribbit. Preguntó ladeando la cabeza. Hyou. Entonces, he de suponer que su expresión triste es, ¿por qué está pasando por problemas en su matrimonio? Shigaraki. ¡Qué estupidez! Pensó con una mueca de disgusto, si esto era de lo que trataría esta visualización, le parecería una pérdida de tiempo. Kaminari. No mienten cuando dicen que el matrimonio no es fácil y que te puede destruir. Comentó recibiendo un leve golpe por parte de la chica rockera. Midnight. Todo matrimonio pasa por eso alguna vez, es normal. Le dijo al chico rubio eléctrico, quien asintió. Ese tipo de ideas en las personas jóvenes solo servían para satanizar la idea de casarse, lo cual no estaba bien, ya que si bien traía problemas, también tenía sus momentos felices. Como todo en la vida, al menos eso pensaba ella. Metros Lady. ¿Y tú cómo lo sabes, solterona? Preguntó burlonamente, haciendo que la heroína más 18 tuviese una vena en su frente, y estuviese por lanzarse a ella. Sin embargo, Ryuko detuvo a ambas. Kirishima. Pero está dispuesto a ir para arreglar las cosas, eso es muy varonil. Comentó sonriendo. Tetsu. Sí, aún sin haberlo visto mucho, eso revela que es un tipo genial. Yui. Bueno, sí, refleja madurez por su parte. También por su actitud tranquila. Comentó viendo al hombre. Mina. De seguro podrán arreglar todo hablando con calma. Dijo sonriendo. Tokoyami. Aunque, parece tenso o asustado también, una oscuridad que solo está presente en sus ojos, pero que no demuestra con facilidad. Comentó viendo al hombre. Shoji. ¿Cómo viste todo eso? Pensó parpadeando. Melissa. ¿Un pueblo? Silent Hill, no me suena. Comentó ladeando su cabeza al no reconocer el nombre de dicho pueblo, no recordaba haberlo visto en ningún mapa.
Pony. Miniver. Comentó negando, parecía ser Estados Unidos, pero no reconocía ese nombre. ID. Es único de este universo, pero se parece mucho a Centralia, Pensilvania. Explicó brevemente, haciéndolos asentir. Todoroki. Parece ser importante para ellos. Dijo al escuchar cómo la esposa de James se refirió a este lugar como su lugar especial. Agakure. Tal vez sea un lindo lugar para vacacionar. Dijo sonriendo. Shigaraki. ¿Por qué tanto drama? Solo va a ver a su esposa. Comentó frunciendo el ceño, cansado de esto. Afo. Concuerdo, esta tontería no está siendo de provecho alguno. Dijo con una mueca, reconocía ahora la importancia de los sentimientos, pero eso no significaba que le gustase ver cosas románticas sin ningún propósito. Sin embargo, al escuchar que la mujer de James, Mary, había muerto hace 3 años, todos sin excepción se desconcertaron. Uraraka. ¿Qué? Preguntó en voz alta, expresando la confusión colectiva. Aizawa. ¿Podrías explicar cómo está recibiendo cartas de una persona fallecida? Preguntó al vigilante. Ide. Eso lo descubrieran a lo largo de la historia, es el misterio que dije antes. Respondió haciendo que varios suspiraran. Mina. Siempre es así. Pensó negando. Todos decidieron seguir viendo para descubrirlo. Kaminari. Eso es lo que nos estamos preguntando. Comentó al escuchar cómo el propio video realizaba las preguntas que estos tenían y decía que las responderían luego. Ibara. Dios mío, cuánta neblina. Comentó al no poder ver nada de alrededores, solo podía ver el lugar por donde pasaba James. Tetsu. Incluso parece antinatural, me recuerda a ese tipo. Comentó con el ceño fruncido, recordando al villano que enfrentaron una vez. Izuku. Es similar al Killer de la pantalla de humo. Comentó pensativo, tal vez fuese un ser el que estuviese provocando toda la neblina. Luice. ¿Humo? No, humo es el que soltó Ide en su directo. Ide. Tú cállate. Comentó haciendo que el villano se sentara en su asiento. Spinner. ¿De qué estaba hablando? Preguntó en blanco. Mineta. Dios, qué mal rollo. Comentó con escalofríos. Setsuna. Por si no fuese poco el ambiente que había, ahora pasa por un cementerio. Agakure. ¿Cómo es que todo solo se vuelve más tétrico? Preguntó en blanco. Kirishima. ¡Cuidado! Dijo al ver cómo estaba por chocar a alguien al no poder ver por causa de la neblina, sin embargo, logró evitar que alguno de los dos salieran dañados. Besgeanist. Oh, era una señorita y su nombre es Angela. Comentó mirando a la mujer con extrañeza. Mirko. No parece bien de la cabeza. Comentó recibiendo un golpe en el hombro por parte de Ryuko. Ryuko. Rumi. Reprendió. Mirko. ¿Qué, es la verdad? Comentó cruzándose de brazos. Aux. No estás tan equivocada. Dijo fijándose en la mujer, parecía desorientada y perturbada. Izuku. Parece ser alguien amable, le está dando indicaciones del camino que debe seguir. Dijo con una sonrisa. Ibara. Aunque no debería de dejarla sola, no parece estar bien, tal vez lo mejor sería llevarla a un hospital. Dijo algo preocupada. Aunque al ver la actitud terca de la mujer y la razón por la que no quería ir a ningún sitio, guardó silencio. Uraraka. Busca a su madre, debe ser duro. Comentó con pena, que un conocido o familiar desapareciera debía ser horrible, más aún si era alguien tan cercano como tu madre. Varios en la sala no pudieron evitar ponerse en los zapatos de la mujer y compadecerse de ella. Mientras que otros que no tenían buena relación con sus familiares, permanecieron indiferentes. Toga. ¿Desaparecida? ¿Cómo sabes que en realidad ella no te abandonó? Preguntó en un susurro, desviando su mirada, recordando a sus padres, mientras abrazaba sus propias piernas. Todos siguieron escuchando y se intrigaron y pusieron serios al escuchar que algo malo había sucedido en el pueblo y que era peligroso estar en él. Miraron al vigilante en busca de una respuesta, pero este permaneció en un asiento de la sala de cine, mirando la pantalla, por lo que no parecía que respondería sus dudas. Solo les quedó ver y esperar para saber qué era lo que estaba mal con el lugar en el que supuestamente estaba la esposa fallecida de James. No sabían por qué, pero cada vez que el nombre del lugar era pronunciado, un escalofrío recorría sus columnas vertebrales, advirtiéndoles de algo. Esto fue aún más evidente en quienes tenían quirks de tipo animal. Mientras que para otros, pasaba completamente desapercibido. Aoyama. Espero que logré encontrarla, Mademoiselle Orozco. Comentó dándole sus mejores deseos al ver cómo James se separaba de ella para seguir con su camino. Kirishima. Así se habla. Comentó al escuchar cómo James seguía determinado aún con más fuerza, él buscaría a su esposa sin importar qué, eso hizo que varios sonrieran. Ojiro. Aunque ese camino sigue igual de espantoso. Dijo algo nervioso.
Yanagi. En muchos aspectos. Comentó con una mueca. Nezu. Un lugar así no es seguro, ¿cómo es que es un sitio para vacacionar? Con tanta neblina, habrían ocurrido varios accidentes y eso dañaría la reputación del lugar por su difícil acceso. Se preguntaba. Aizawa. Debe apresurarse, de noche solo será peor. Dijo con seriedad. Agakure. Finalmente llegó, pero el pueblo, se ve, diferente a lo que esperaba. Kudou. Se ve como una completa mierda. Dijo directamente. Izuku Kachan. Comentó con una gota de sudor estilo anime. Shigaraki. No miente, vaya mierda de lugar para ir de vacaciones. Pensó. Endeavor. Ese lugar, algo malo pasó sin duda. Pensó con seriedad, varias zonas que se mostraban indicaban peleas, y rastros de sangre. Kaminari. ¿Es idea mía o el pueblo parece? Preguntaba con una ceja levantada. Tsuyu. ¿Completamente abandonado? No, no es idea tuya, Ribbit. Respondió también confusa. Mina. Y, allá parece haber una persona, así podrá preguntar qué rayos es lo que está pasando en... Antes de seguir hablando, ella y todos los demás se quedaron congelados al presenciar al ser que apareció en pantalla. Era sumamente grotesco, no parecía poder mover los brazos si es que los tenía. Parecía retorcerse o contorsionarse, no tenía un rostro claro y su carne era repulsiva. Además, sus gritos, parecían gritos de dolor puro, como si estuviese siendo torturado. Mirko. ¿Pero qué carajos? Comentó con una mueca de disgusto. Bakugou. ¿Qué mierda es ese monstruo? Cuestionó de la misma manera. Toga. Esa sangre, es repulsiva, ¿qué pasa con esta cosa? Preguntó con miedo Tokoyami. Atacan por mero instinto a todo lo que esté cerca. Comentó con seriedad mientras tenía escalofríos. Kaminari. Estos caben en la categoría de peores monstruos que nos has mostrado. Dijo señalando al vigilante. David. ¿Pero qué rayos es esto? ¿Era una persona? Preguntó con preocupación, ¿era posible que nuevamente la ciencia hubiese sido usada para esta clase de cosas aberrantes? Afo. Es una buena pregunta. ¿Qué es esto? Pensó tranquilo, ciertamente era una visión grotesca, pero él ya había hecho cosas peores con personas, así que no le afectaba demasiado. Sin embargo, sí le intrigaba. Este ser no parecía tener ninguna particularidad útil, de hecho, su mera existencia, parecía sugerir que el único objetivo para que este fuese así, es para sufrir. Parecía poder atacar a las personas, pero limitadamente debido a la ausencia de extremidades y la manera extraña en la que se movía por instinto. Setsuna. ¿Es un zombie o algo? Preguntó con escalofríos y ganas de vomitar. No, es más complicado, explicaré qué son las cosas que ven más adelante, pero, por ahora confórmense con saber que esta cosa se conoce como Lien Figure. Comentó haciendo que varios lo miraran y asintieran, aunque llenos de dudas y repulsión en mayor o menor medida. Kendo. ¿Se va a enfrentar a esa cosa, con un palo? Preguntó en blanco e incrédula. Kirishima y Tetsu. Es extremadamente varonil. Gritaron al unísono, eufóricos. Yui, Yanagi, Tsuyu y Zero. Es extremadamente estúpido. Dijeron negando. Yao Yorozu. Es sumamente irresponsable, e inseguro, podría salir lastimado. Reprochó con preocupación y seguridad. Uraraka. Afortunadamente esta vez salió bien. Dijo suspirando, más tranquila al ver que James pudo con el monstruo que tenía delante. Spinner. Eso es, extremadamente conveniente. Dijo con una gota de sudor al ver cómo conseguía una radio que emitía una frecuencia cada vez que un monstruo estaba cerca. Mr. Compress. Como sea, es una ventaja, eso le servirá para evitar encontrarse con una de esas cosas. Toga. No quiero verlas. Comentó con rechazo. Haciendo que sus compañeros la vieran, algo preocupados, unos más que otros, pero decidieron quedarse cerca. Lida. ¿Cómo que va a seguir? Debe salir de ahí inmediatamente. Comentó con severidad. Bergianist. Entiendo completamente que esté preocupado por su esposa, pero si sigue ahí, lo más probable es que sea asesinado. Comentó con seriedad, sin embargo, al ver James no estaba dispuesto a retroceder, varios solo pudieron negar o desearle lo mejor. David. Va a terminar muerto. Todos vieron con seriedad el viaje de James por algunas zonas de Silent Hill, entre la neblina, el silencio y los monstruos, se encontraba con múltiples cadáveres que hacían que varios en la sala de cine apretaran sus puños o sintieran escalofríos, se notaba que sus muertes no habían sido pacíficas en lo absoluto. El término brutales parecía un eufemismo, pero solo pudieron ver. Observaron cómo James conseguía pistas, cartas, y demás objetos para continuar su travesía, incluso consiguió una llave que pudo usar en un complejo no muy lejano.
Dentro del mismo, encontró múltiples objetos, algunos incluso le ayudaban a curarse, lo que hizo que varios lo consideraran bastante extraño. Izuku. Todas esas cosas, debieron dejar las personas que estaban huyendo de esos monstruos. Comentó apretando sus puños. Haciendo que pensaran que tenía sentido, seguramente muchos se intentaron resguardar en ese lugar, muestra de ello, fue algo que encontró James luego. Yaoyorozu. Un arma, al menos eso asegura un poco más su bienestar, si es que sabe utilizarla, aunque quién sabe si podrá encontrar munición. Comentó con seriedad. Mineta. ¿Qué rayos son esas cosas? ¿Por qué los maniquíes tienen piernas arriba y abajo? Preguntó con una ceja levantada, por algún motivo, podía notar que intentaban parecer eróticos, pero no estaba lo suficientemente trastornado para sentirse atraído por eso. Sin embargo, parecía haber un ser que sí se sentía atraído por ellos, aunque lo descubrirían luego. Sin embargo, antes de que siguieran hablando, James siguió su camino hasta una llave que aparentemente necesitaba, solo para encontrarse con alguien que nadie esperó. Mirio. ¿Es una niña? Preguntó, sintiéndose preocupado de inmediato. Midnight. ¿Qué hace esa niña en un lugar como ese? Preguntó, también preocupada. Sin embargo, varios se sorprendieron al no esperar ver cómo ésta actuaba agresivamente con James. Nejire. ¿Por qué hizo eso? Niña mala. Comentó inflando las mejillas. Olmigt. Laura, ¿cómo esa niña llegó hasta ahí? ¿Y por qué parece molesta con James? Se cuestionó con el ceño fruncido, con cada segundo sus dudas solo aumentaban. Aunque sus pensamientos pasaron a segundo plano al presenciar la escena que tenían delante. Todos sintieron repulsión, náuseas, un asco profundo al observar a una especie de criatura humanoide con cabeza de pirámide intentar mantener relaciones sexuales de alguna forma grotesca, aún con la censura, la imagen daba suficiente paso a la imaginación. Ese trío aberrante solo sirvió para que varios quedaran perturbados. Spinner. ¿Pero qué? Fue lo único que pudo decir. Estos son Pyramid Head y las Mannequin. Comentó con simpleza, haciendo que todos los miraran. Endeavor. Ya basta de decir solo los estúpidos nombres, ¿qué demonios son estos seres? Cuestionó con severidad. No puedo hacer eso, primero conozcan a James, para que puedan entender lo que son los monstruos, necesitan hacer eso primero. Dijo haciendo que varios fruncieran sus ceños aún más, pero decidieran seguir lo que dijo, después de todo, no podían hacer mucho más. Agakure. Oh no, tiene que correr, comentó con nervios al ver cómo Pyramid Head se acercaba a James. Sin embargo, este logró escapar de él gracias al arma que consiguió antes. Lo que los hizo suspirar. Hyou. Siempre dicen que dejarán las cosas para más adelante. Comentó ya cansada de ello. Dentro de la pantalla. James Cabellos Rubios Sunderland sigue explorando el lugar y encuentra en la basura un periódico que menciona el suicidio de un tal Walter Sullivan, que asesinó a gente inocente para un ritual demoníaco. Este tal Walter Sullivan es el villano principal de Silent Hill 4, que no tiene nada que ver con esta historia, pero es curioso de mencionarlo. ¿No te parece eso curioso? Claro que sí, qué curioso. James también conoce los departamentos a un chico gordito llamado Eddie Dombrowski, que encontró un cadáver y de la impresión se puso a vomitar. Eddie tampoco sabe por qué llegó a Silent Hill, pero comenta que algo dentro de su mente hizo que tuviera que viajar al pueblo. Minutos después nos volvemos a encontrar con la Ángela, que andaba jugando con un cuchillo y comienza a tenerle miedo a James en cuanto este le confiesa que está buscando a su esposa muerta. La joven le pide que él se lleve el cuchillo que tiene en su mano, pero cuando el rubio se acerca, se asusta. Pinche gente rara, dice el James. Primero el gordito vomitón y luego la gritona. No entiendo nada. Oh, pero no hay tiempo de pensar en esto, porque al intentar salir de esta zona, James se vuelve a encontrar con el cabeza piramidal. El rubio se caga de miedo, pero al ver que su salida ha sido bloqueada, se arma de valor y se arman los guamazos. ¡Córrele, gordo, córrele! Al final, el cabeza de pirámide se aburre y mejor que se va. Y así James se salvó de este monstruote. Ya fuera de los edificios, nuestro héroe se encuentra una vez más con Laura, que trae una carta en las manos. James le pregunta de quién es esa carta, a lo que la niña le contesta que no es de su incumbencia. Después de todo, él no quería a Mary. Nuestro protagonista se va para atrás. ¿Cómo es que esta niña conoce el nombre de su esposa? La niña se echa a correr y nuestro héroe tratará de seguirla. Después de un rato de esquivar monstruos, James llega a un parque al lado del lago, donde encuentra a una mujer muy guapa llamada Maria, que por si no fuera por su voz y por el color de su pelo, sería idéntica a Mary. Maria no ha visto a ninguna Mary por ahí, pero le pide a este rubio hombre que la deje ir con él porque hay muchos monstruos por ahí y se ha quedado solita. Mira cómo es de condenada la María, que le echa miraditas y le dice cosas bien coquetas. El pobre James andaba así de... Tranquilo, Ned.
Piensa en la Biblia. Nuestro héroe recuerda que tal vez aquel lugar especial del que habla su esposa era un hotel en el lago llamado Lakeview, lugar en el que se hospedaron cuando vinieron a Silent Hill de vacaciones. Mary y James se lanzan a buscar alguna forma de llegar al hotel, pero antes se cruzan con un boliche abandonado donde James se encuentra a Eddie comiendo pizza, acompañado de Laura, que una vez más corre nomás al ver a James. María intentó alcanzarla desde afuera, pero la chingada niña es como Flash y desaparece en segundos. La parejita la persigue, pero llegan a un rincón sin salida, donde solo hay una puerta cerrada. No se preocupen, María es bien abusada y saca una cosita por aquí, una cosita por allá y así abre la puerta. Lista, bonita y embustera. Mucho mejor que esa jirafón insípida. Nuestros protagonistas pasan por un bar y luego ven a Laura meterse al hospital, lugar que se pone bien macabro. Todo está muy oscuro, las puertas están cerradas y sobre todo hay enfermeras sin cara que nos quieren matar. ¡Qué susto, qué espanto, verdad de Dios! James explora todos los cuartos, encontrando una escopeta, una que otra llave y uno que otro documento de pacientes en el lugar. En uno de estos tantos cuartos, María comienza a sentirse muy mal porque dice que está cruda. Se toma un par de pastillitas y se echa a descansar. No te preocupes, princesa, dice el James. Tú quédate aquí y duérmete un rato. Yo buscaré a Laurita. Nuestro héroe sigue abriéndose camino, ahora llegando al techo del hospital, donde una vez más se queda encerrado. Ahí andaba con que ahora como salgo. A lo mejor si le grito a la María viene a encontrarme. ¡Hijo de su madre! Una vez más aparece el cabeza de pirámide, que empuja a James por la reja y cae a unos cuartos pequeños, donde de puro milagro sobrevivió. Fuera de la pantalla. Todoroki, ahora con más motivos debería salir de ese lugar. Dijo con seriedad, aunque entendía perfectamente el por qué James no quería hacerlo. Él haría lo mismo por su madre o hermanos. Sin embargo, James tenía dos problemas. No tenía ningún poder para enfrentar esas amenazas y no sabía si su esposa estaba viva en realidad o si todo era un engaño cruel. Aoyama decidió continuar. Comentó tragando saliva, reconocía sin lugar a dudas la valentía que demostraba tener James. Setsuna. No digo que no siga buscando a su esposa, pero dudo mucho que esté ahí adentro. Dijo con incomodidad. Agakure. Sí, ¿por qué no va a otro lugar? Uno donde no esté ese monstruo. Preguntó con escalofríos. Aux. Supongo que es porque ha estado encontrando varias pistas, además, está también esa niña. Comentó haciendo que varios se volvieran a preocupar. Nejire. Laura, aún no sabemos cómo llegó hasta ahí. Comentó con preocupación. Endeavor. Creo que quiere terminar de resolver todos los enigmas de ese lugar antes de irse a otro. Es peligroso, pero parece ser su mejor opción de momento. Comentó con seriedad. Mirio. Espero que logré ayudar a la niña, un lugar así, es muy peligroso para cualquiera, sobre todo para un infante. Dijo con preocupación. Midnight. Espero lo mismo. Dijo con una mano en el pecho mientras el hombre continuaba su viaje. Edgesot. ¿Eso, es un periódico? Preguntó ladeando la cabeza, el objeto estaba bastante roto, por eso le costó identificarlo en un primer momento, aunque aún parecía poder leerse lo que estaba escrito en él. Ibara. ¿Rituales satánicos? Preguntó temblando brevemente y abriendo sus ojos, había visto mundos donde los demonios eran buenos, pero también en donde eran malos. Y este parecía ser la segunda opción, si es que todo lo que está pasando en el pueblo es debido a lo que hizo el criminal descrito en el periódico, por supuesto. Kaminari. Entonces, ¿todo es causado, todos esos monstruos son demonios? Preguntó tragando saliva con nerviosismo. No exactamente, lo diré después. Comentó haciendo que el enojo solo aumentara un poco más. Toga. Sean lo que sean, son horribles. Comentó con el ceño fruncido. Davi. Sí, lo notamos. Respondió con sarcasmo. Toga. No hablo de su apariencia, su sangre, es rara. Hemos visto varias criaturas, su sangre se ve deliciosa o asquerosa, pero, en esta ocasión, esa sangre, parece falsa, como si no fuera de ellos, como si ellos en realidad no fueran, completamente reales. Dijo frunciendo aún más el ceño. Mientras varios la miraban confundidos. Ryuko. Parece que ese tipo que mencionaron no es tan importante para lo que sucede ahora. Comentó con seriedad, al ver cómo decían que no era demasiado relevante para los acontecimientos de ahora. Izuku. Aún así, debería de escribir sobre él. Pensó anotando cada dato en su libreta. Hyou. ¿Más personas? ¿Qué les pasa por la cabeza para ir hasta ese lugar? Preguntó con una ceja levantada. Mina. Parece enfermo. Dijo con una mueca al ver cómo chico rubio con leve sobrepeso vomitaba en un inodoro. Sin embargo, al escuchar el motivo por el cual estaba así, varios no pudieron evitar sentir pena por el chico. Aizawa. Encontrarse un cadáver de repente es realmente impactante, no lo culpo por estar así. Comentó con seriedad, aunque con un tono comprensivo. Shigaraki Irabi. Exagerado. Pensaron. Uraraka.
Espero que pueda reponerse un poco para salir de ahí. Dijo con preocupación. Yanagi. Bueno, puede que no sea fácil, pero es mejor que terminar como lo que vio. Dijo directamente, haciendo que varios hicieran una mueca. Pero no podían negar sus palabras. Monoma. Nunca mejor dicho. Dijo con una sonrisa tensa. Tsuyu. Eddie, James hizo una buena elección al darle su espacio, Ribbit. Comentó viendo al joven y escuchando lo que éste decía. Izuku. Algo que no sabe decir que lo llevó hasta ese sitio. Repitió pensativo. Yaoyorozu. Tal vez ese pueblo tenga algún efecto, tal vez la neblina o el lugar en sí. Analizaba. Tokoyami. ¿Algún efecto hipnótico o lo que sea que puede atraer a las personas? Preguntó, recibiendo un asentimiento. Melissa. Aunque no parece que sea a todo tipo de personas. Comentaba con una mano en el mentón, aún sin poder descubrir por completo el rompecabezas que representaba el lugar. Aoyama. Es la Mademoiselle Orozco. Comentó al ver a Ángela en el suelo. Kirishima. ¿La búsqueda de su madre también la guió hasta allá? Preguntó al ver a la mujer. Kurohiro. Pues qué mala suerte tiene todos ellos. Dijo con sospecha, le parecía raro que todas estas personas terminarán en el mismo lugar, no solo a él, a varios otros también. Una persona decidió formular una hipótesis. Afo. ¿Ese lugar, qué es lo que oculta? Se preguntó mental, prestando más atención en el lugar que había captado su interés, y de algún modo, le causaba escalofríos al mismo tiempo. Nefu. Creo que entiendo, el pueblo, de alguna forma atrae a personas que pasan por circunstancias emocionales difíciles. Endeavor. Tiene sentido, el chico Eddie por ver un cadáver, la mujer por su madre y James por su esposa. Comentó con una mano en el mentón, escuchando las palabras del director de la UA. David. Tiene sentido, aunque parece haber algo más, pero como hipótesis inicial funciona muy bien, director Nefu. Comentó recibiendo un asentimiento por parte del roedor, quien también intuía que había algo más. Midnight. Pero si es así, ¿qué tipo de circunstancias vivió esa niña para estar en ese lugar? Preguntó recordando a Laura con preocupación. Kendo. Ella no está en condiciones para aportar algo así. Señaló con preocupación, haciendo que todos se percataran que la mujer tenía un cuchillo en su mano. Izuku. Parece desorientada, enojada y al mismo tiempo, asustada. Dijo con confusión. Melissa. Es como si estuviera bajo el efecto de algún estupefaciente. Comentó con seriedad. Agakure. Mal momento para decirle eso, James. Comentó al ver cómo la mujer se alteraba al escuchar que James buscaba a su esposa muerta. Bakugou. ¿Qué carajos le pasa a esa mujer? Preguntó con una mueca al ver la actitud errática de la misma, al ver cómo le pedía a James que se quedara con el cuchillo, pero cuando se acercaba para tomarlo, ésta se ponía a la defensiva. Aux. Era evidente que no estaba muy bien antes, pero al entrar al pueblo, empeoró mucho. Comentó con preocupación por la mujer. Besgeanist. Al menos le dio el cuchillo, así no lastimará a otros, o a sí misma. Dijo más relajado, al ver cómo James tomaba el cuchillo y se separaba de la mujer, quien decidió quedarse quieta para intentar calmarse, aparentemente. James continuó con su camino, enfrentando a los monstruos maniquíes que se encontraba de vez en cuando. Estos no eran una gran amenaza para él, quien parecía haber descubierto la manera más efectiva de enfrentarse a ellos. Sin embargo, no tardó mucho en aparecer una verdadera amenaza que hizo que todos en la sala de cine se pusieran tensos. Nuevamente había aparecido Pyramid Head. Para su mala suerte, James quedó encerrado en una habitación con este. No obstante, afortunadamente pudo enfrentarse al mismo gracias al arma que llevaba consigo y a esquivar con precisión los golpes que le lanzaban. No fue fácil, pues James era una persona normal y tanta acción lo agotaba, y por si fuera poco, las balas no parecían hacer demasiado en el monstruo. Así continuó por un rato, hasta que Pyramid Head, aparentemente aburrido a harto, decidió irse, dejando a un James agotado en la habitación donde se llevaba a cabo el combate. La gran mayoría de los presentes se relajaron en sus asientos al presenciar esto y no pudieron evitar asombrarse. Mirko, para ser un civil normal, es bastante ágil. Comentó con una sonrisa, elogiando las capacidades del hombre. Kaminari. ¿Pero qué rayos pasa con ese monstruo? No se cayó, aun cuando le dispararon demasiado. Dijo alerta. Todoroki. Es verdad, no es inmune a las balas, pero tampoco parece que estas lo cansen demasiado. Kirishima. ¿Cómo es tan resistente? No parece tener algún poder de endurecimiento, es solo como si se moviera hasta que se aburre. Dijo con el ceño fruncido. Mina. Sea como sea, es una fortuna que haya salido bien. Comentó suspirando. Ibara.
Pero al seguir ahí, solo se expone a encontrarse nuevamente con esa cosa, así que nunca estará completamente a salvo, siempre que esté ahí, sin importar con el apoyo de quien cuente. Dijo con seriedad, tensando a varios, pues tenía razón. Suyo. Es verdad, Ribbit, pero ya dejó en claro que no se irá. Metros Lady. Después de pasar por todo esto, como mínimo, él y su esposa deben arreglar las cosas y tener 3 hijos. Comentó riendo levemente, aligerando un poco el ambiente. Mineta y Kaminari. Sí, al fin, gracias por salir de ese lugar. Comentaron alzando las manos al ver cómo James salía del complejo. Aizawa. No griten. Reprendió con una mirada seria que hizo que inmediatamente los 2 alumnos se sentaran rectos y en silencio, haciendo que varios tuviesen gotas de sudor estilo anime. Nejire. Laura, está bien. Dijo suspirando más tranquila al verla, al igual que varios otros que se preocupaban por la niña. Midnight. Qué bien. Dijo relajándose en su asiento, aunque levantó una ceja al ver su actitud con James. Izuku. ¿Por qué parece odiar al señor James? No parece conocerla, y de lo que hemos visto, no le ha hecho nada. Comentó con confusión. Yaoyorozu. ¿Una carta? Preguntó con confusión al ver el detalle en el que se fijó James y por el cual le hizo una pregunta a la niña. Pregunta que ella evadió y se marchó, diciendo que él nunca amó a Mary, confundiéndolos profundamente, pues recordaban bien ese nombre. Hyou. Espera, ¿cómo es que ella conoce a la esposa de James? Preguntó sorprendida. Agakure. ¿Y por qué dice que no la ama? Preguntó confundida. Kirishima. Un hombre no entraría a un lugar así sin al menos importarse o amar a alguien. Tetsu. Eso, lo mismo digo. Dijeron viendo a la niña. Kendo. Tienen un punto ambos, pero la niña no parece hablar solo por hablar, realmente parece saber algo. Monoma. Esa niña es más misteriosa ahora de lo que ya era. Dijo mirándola con sospecha. Tamaki. Es mejor que vaya tras ella rápido, la niña ya demostró ser escurridiza desapareciendo antes. Dijo haciendo que varios se alertaran, pues era verdad. Y James no tardó mucho en darse cuenta de ello, así que corrió y trató de encontrarla. Shoji. No puede ser. Dijo tragando saliva al ver cómo habían múltiples monstruos que James esquivaba por los pelos. Afo. Esa niña, no la están atacando. Pensó con una sonrisa, ¿acaso esa tal Laura podría esconder alguna relación con las criaturas que atacaban a James, y al igual que estas, actuaba agresivamente en contra de él por causa de ello? Se preguntó. Aunque no fue el único en notar ese detalle. Endeavor. No la están atacando, además, es como si ni siquiera los viera. Comentó al ver cómo Laura permanecía imperturbable, a pesar de que a sus alrededores habían múltiples monstruos. Al escuchar lo que dijo, todos abrieron los ojos, notando que era cierto. Aux. Buena observación, Endeavor-san. Dijo mirándolo. Ryuko. Es verdad, ¿pero cómo? Preguntó asombrada. Edgesot. Pero que ella no los vea, no explica el por qué no la atacan. Comentó con seriedad. Izuku. Tal vez, ellos tampoco la ven. Preguntó haciendo que varios lo miraran. Tenía sentido, no parecían ser conscientes de la existencia del otro. Nezu. Es una buena hipótesis, joven Midoriya. Dijo haciendo que el peliverde asintiera rápidamente. Uraraka notó esto, y sonrió levemente al ver cómo este se ponía nervioso o se asombraba demasiado por el más mínimo halago. Uraraka. Sea como sea, es bueno, al menos eso garantiza que estará a salvo de esas cosas. Comentó suspirando más tranquila. Suyu. Aún así, puede correr peligro al estar sola, lo mejor será que la encuentre, Ribbit. Dijo, recibiendo un asentimiento de la peli castaño. Ojiro. Sí que tiene buenos reflejos. Halagó al ver cómo James esquivaba a los múltiples monstruos, para posteriormente llegar a un parque cercano a un lago. Olmigt. ¿Otra persona? Me sorprende que sigan habiendo personas caminando como si nada, entiendo más al chico de antes, porque estaba en algo que se puede considerar un refugio, pero ahora. Comentó viendo a la mujer. Melissa. Tal vez no los vea tampoco. Aportó dejando abierta dicha posibilidad. Mineta. Es muy guapa. Dijo cubriéndose para evitar recibir un golpe por parte de la lengua de Tsuyu, al ver que no llegó, la miró. Tsuyu. ¿Qué? No dijiste nada pervertido, lo cual es sorprendente debido a cómo viste ella, fuiste reservado, Ribbit. Respondió, haciendo que el chico parpadeara. Varios no pudieron evitar asombrarse al escuchar lo que se explicó en el vídeo. Izuku. ¿Iguales? Físicamente, son iguales, e incluso sus nombres son demasiado similares. Comentó asombrado e intrigado ante las semejanzas que se mostraban de las dos mujeres en pantalla. Kaminari. ¿Eso no es mucha casualidad? Preguntó rascando su mejilla.
Setsuna. Lo es, esto es extraño. Mina. ¿No será la misma persona solo que, no lo recuerda? Preguntó. Ide. No exactamente, no son la misma persona, pero a la vez sí. Dijo confundiendo aún más a todos. Mirko. Si vas a hablar para decir adivinanzas, mejor no hables. Comentó haciendo que el vigilante se encogiera de hombros. Sagakure. No debe ser fácil estar cerca de ella. Dijo con lástima al ver la expresión confusa de James. Komori. Le debe recordar a su esposa a cada momento. Dijo con pena, pero notó algo. Midnight. Ella lo está tratando de seducir. Preguntó levantando una ceja. Hyou. Ella no ayuda. Comentó con una mueca al ver cómo la mujer coqueteaba con James, aun cuando veía el anillo en su mano que indicaba que era casado. Ibara. No me agrada. Dijo con el ceño fruncido. Además de por la evidente poca vergüenza de la mujer, esta no le agradaba debido a que le transmitía un mal presentimiento, una sensación similar a la de esos monstruos que había visto múltiples veces. Kirishima. No logrará convencerlo, James no está ahí para ser infiel, está para ver a su esposa. Comentó cruzándose de brazos, con confianza. Metros Lady. Y vaya que lo intenta. Comentó viendo cómo la mujer, María, intentaba seducir a James, pero este se decidía a enfocar en encontrar a su esposa. Y aparentemente, ya había podido hacerse una idea de dónde estaba. Así que siguió su camino, ahora acompañado de María. Kaminari. Siempre he querido ir a un bowling gigante. Comentó sonriendo al ver el lugar abandonado. Agakure. Podemos organizarnos e ir cuando volvamos. Dijo sonriendo, recibiendo asentimientos de varios de sus compañeros. Nejire. Ahí están Erisan y Laura-chan. Señaló, haciendo que varios se sorprendieran por lo tranquilos que parecían mientras comían pizza. Spinner. Superó rápido lo de ver un cadáver a comparación de cómo estaba antes. Dijo entrecerrando los ojos. Shigaraki. Ese gordo esconde más de lo que dice. Comentó con sospecha. Aizawa. Y sigue huyendo de él. Comentó suspirando al ver cómo la niña huía de James. Kendo. Espera, ¿no se confundió al ver a María? Si dice que la conocía, debería haber reaccionado. Dijo con confusión. Daoyorozu. Tal vez no la vio. Preguntó. Lida. Es posible, después de todo, primero entró James, y ella tan pronto lo vio salió corriendo. Señaló robóticamente. Yanagi. No lo creo, estaban bastante cerca el uno del otro. Dijo entrecerrando sus ojos con sospecha, mientras varios miraban a la mujer de la misma forma. Algo no cuadraba. Fuese como fuese, siguieron observando, James y María se apresuraron en buscar a la niña, pero esta era sorprendentemente rápida y parecía no tener problemas al moverse entre la niebla, así que la perdieron y llegaron hasta un lugar apartado donde solo encontraron una puerta. Mr. Compres. Vaya, parece que la dama tiene algunos buenos trucos. Comentó con un silbido al ver cómo forzaba la cerradura a la perfección, abriendo la puerta para así entrar en el lugar. Pasaron por un bar, y finalmente pudieron visualizar a Laura, quien corría hasta el hospital. Bakugou. ¿Cómo demonios la niña llegó hasta allí primero? Preguntó con los ojos entrecerrados. Yui. Niña malcriada, ¿por qué se mete en los peores lugares? Preguntó con una mano en la cara al ver cómo Laura ingresaba al hospital, del cual se podía observar, habían monstruos. Sin embargo, no fue hasta que James entró que pudieron verlos. Setsuna. ¿Son enfermeras? Preguntó confundida. Mineta. Esto es ridículo, no puedo ser yo el único que lo ve, ¿no? Llevan escote, se ven sensuales. Kaminari. Viejo, son monstruos. Mineta. No me jodas, no pueden estar ciegos, no lo digo como pervertido, esos monstruos quieren verse sexy. Señaló desesperado. Luice. Lo entiende. Comentó señalando a Mineta. Izuku. De hecho, Mineta no está equivocado. Comentó llamando la atención de varios, aunque quien explicó fue otra persona. Daoyorozu. Sí, varios de los monstruos que hemos visto se relacionan, de alguna manera grotesca, con términos sexuales o de sensualidad. Señaló recordando varios de los monstruos que vieron, como los maniquíes. Además de lo que estos estaban haciendo con Pyramid Head, cosa que varios querían olvidar, e hicieron una mueca al tener que recordarlo. Estos son conocidos como Bubblehead Nurses. Señaló, haciéndolos asentir. Aux. No parece que vaya a explicar todavía. Pensó viendo al vigilante. Mina. De alguna forma, cuando se mueven, son más aterradoras. Dijo con escalofríos. Agakure. Digo lo mismo. Comentó tomando el brazo de quien tenía a su lado, quien era nada más y más menos que Ojiro, que se sonrojó. Ryuko. A estas alturas, ya es un experto a la hora de lidiar con esas cosas.
dijo observando a James. Present Mick. Es sorprendente considerando que solo lleva algunas horas en ese lugar. Mirko. Sería un buen luchador. Dijo sonriendo. Shoji. Más armas y objetos, supongo que le serán de ayuda, aunque también pueden ser pesados de llevar. Comentó observando todo lo que hacía James. 0. Tal vez esa escopeta sea más efectiva contra el cabeza de pirámide que la pistola. ¿No? Preguntó con emoción. Todoroki. Es posible. Dijo prestando atención. Yui. ¿Eh? ¿Está mal de la cabeza? Preguntó en blanco al ver cómo María decidía quedarse a dormir en una de las habitaciones mientras James seguía registrando el hospital. Spinner. Dormir mientras tienes monstruos a tu alrededor, no sé si es muy estúpida o valiente. Davi. Ambas, y una adicta de seguro. Comentó con un resoplido, la manera en la que actuaba la mujer, además de las pastillas que se tomó antes de dormir, indicaban que no tenía los mejores hábitos. Kirishima. ¿Ella está bien? Preguntó al ver cómo María dormía con los ojos abiertos. Sí, tranquilo. Respondió haciendo que el chico asintiera inseguro. Para que posteriormente, todos observaran cómo James seguía su camino, en busca de Laura. Llegando hasta la azotea del hospital. Kaminari. Tienes una mala suerte tremenda para quedar atrapado en lugares, amigo. Comentó suspirando al ver que James se había quedado atrapado en la azotea debido a que la puerta no abría. Tsuyu. No parecen haber más salidas, y ese lugar está muy alto para saltar. Comentó viendo cómo James se acercaba a los bordes. Uraraka. Cuidado, señor James. Gritó alterada, esperando que su voz de alguna forma llegara hasta el hombre en la pantalla. ¿Por qué? Simple, repentinamente, Pyramid Head había aparecido detrás de James, lo que exaltó a varios. Sunderland no pudo esquivar el golpe, pero este no le hizo demasiado daño. Sin embargo, sí lo hizo con la reja de los bordes de la azotea que recibieron el impacto del cuerpo de James al ser empujado. Por lo que terminaron cediendo y cayendo al vacío junto con el hombre. Esto provocó que varios taparan sus bocas o desviaran sus miradas esperando lo peor, no obstante, para su sorpresa y alivio, de la mayoría, James estaba bien, prácticamente ileso. Davi. No me jodas, cayó desde mínimo 3 pisos. ¿Cómo es que no le pasó nada? Se preguntó con una ceja levantada. Para quienes les caía bien el hombre, solo pudieron relajarse en sus asientos y suspirar más tranquilo. Ibara. Y ahí va de nuevo, no se toma ni un descanso, eso le puede pasar factura, pero, espero que ahora mismo pueda tener las fuerzas suficientes para seguir. Comentó al ver cómo James seguía con su camino, ahora teniendo acceso a una nueva zona del hospital a la que antes no había podido entrar. Dentro de la pantalla. Lo bueno es que desde este lugar pudo explorar otra parte del hospital, abriendo una caja que necesitaba como 2 llaves y 3 candados con combinación. Uy, dice nuestro héroe, seguro que ahí adentro va a haber un tesoro o algo valioso. ¡Qué emoción! ¡Mocos! Dentro de la caja nomás había cabello. Este Silent Hill, ¿cómo nos trolea? Che pueblo, cabrón. No se preocupen, James usa todo lo que tiene a la mano. El cabello junto a un ganchito los usa para sacar una llave de una alcantarilla, llave que lo lleva a la ubicación de Laura. James le pide por favor que ahora sí le diga de dónde conoce a Mary. Y ahora sí, la niña confiesa, contándonos que la conoció en el hospital hace un año. Ella también estaba enferma y compartieron cuarto. James se cabrea al escuchar esto porque Mary murió hace 3 años y es imposible que la haya conocido en ese tiempo. El rubio se calma y pide disculpas a la nenita, que acepta ir con él porque alguien debe de cuidarla. This is no place for a kid. I can't believe you haven't even gotten a scratch on you. Why should I? Oh, pero Laura es bien tremebunda y engaña a James con que Mary dejó una carta en un cuarto al fondo. Esto era una trampa maldita. La condenada niña lo deja encerrado por haberle dicho mentirosa. James comienza a rogarle que le abra, porque ahí dentro se encuentran unas criaturas en el techo que comienzan a atacarlo. Guamazos, disparo que disparo, me curo que me curo. Las cosas se ponen bien raras cuando estas cosas se mueren, porque una sirena suena a lo lejos y el hospital cambia por completo. Las habitaciones están más oscuras, hay sangre por todos lados, los enemigos son más agresivos y las paredes están cubiertas de mantas. James no encuentra la chingada Laura por ningún lado, pero a la que sí encuentra es a María, que está muy disgustada de que la hayan dejado tan sola, en medio de tanto peligro. María abraza a James y luego le pide que busquen a Laura porque aunque no la conoce, algo le dice que tiene que cuidarla. Corro que corro, investigo que investigo. La parejita ya andaba saliendo del lugar, pero en este momento el cabeza de pirámide nuevamente aparece para perseguirlos. ¡Córrele, James y María, córranle! Los viene persiguiendo el chamuco, córranle. James alcanza a entrar a un elevador, pero María se queda atrás y el rubio no puede hacer nada más cuando el viejo diabólico mata a la joven. María muere.
James se siente bien triste por la muerte de aquella bonita mujer que acababa de conocer, pero está muy decidido en encontrar a su esposa difunta, así que sigue su camino hasta llegar al recinto de la Sociedad Histórica de Silent Hill, donde se exhiben algunos cuadros, entre ellos uno del Cabeza de Pirámide. Miren nomás esta obra de arte, imprímanla y péguenla en sus casas. En este lugar, James encuentra unas escaleras que lo llevan a lo que parece ser una prisión. Ahí en un comedor vuelve a encontrar a Eddie hablando solo cerca de un cadáver, y es que Eddie ha estado matando a gente cuando cree que se están burlando de él. James le dice que no puede estar matando nomás por eso, pero el Eddie no le hace caso. ¿Por qué, Eddie? ¿Por qué estás matando gente? Porque estoy loco. Más locas se van a poner las cosas cuando James encuentra un hoyo gigante y se lanza dentro, pero luego encuentra uno más hondo y luego otro. Pobrecito, ya se estaba medio aburriendo, cuando en eso, en una de tantas celdas, James se vuelve a encontrar a nada más y a nada menos que a María. Sí, escuchaste bien, María sigue viva y es más, actúa como si nada hubiera pasado. Según ella, solo se separaron en aquel pasillo y nada más. Lo más raro es que la rubia comienza a actuar como si ya lo conociera de antes, recordándole que siempre fue olvidadizo y recordándole también que en el hotel de Lakeview dejaron una cinta de video que grabaron cuando estaban juntos. James está muy confundido porque este es un detalle demasiado personal, entonces le pregunta si es María o Mary. It doesn't matter who I am. I'm here for you, James. James en chinga busca una forma de llegar con María, atravesando diferentes acertijos y un laberinto, donde también se andaba paseando el Cabeza de Boing. Mírenlo al sinvergüenza. En un pasillo, James encuentra un recorte de periódico donde se narra que un hombre llamado Thomas Orozco murió asesinado de varias puñaladas. Con estas... Fuera de la pantalla. Kendo. Parece que incluso esa zona inaccesible está llena de monstruos. Dijo con seriedad y algo de confusión, pues no entendía cómo los monstruos lograron entrar. No parecían ser los seres más pensantes de ese mundo, lo que lo volvía aún más confuso. Lida. Eso es, extraño. Dijo con una mano en el mentón. Gaoyorzu. Es como si hubiesen aparecido de repente en todos los lugares de no solo el hospital, sino del pueblo entero. Ganaji. Eso explicaría cómo es que entran a zonas a las que no era posible el acceso. Dijo viendo cómo James enfrentaba a varios monstruos mientras esquivaba a otros, intentando conseguir más pistas que lo ayudasen en su viaje. Izuku. Pero también genera otra serie de preguntas. Comentó pensativo. Ojiro. Esa cosa, no parece que pueda romperse arrojándola al piso. Comentó al ver la caja fuerte mientras una gota de sudor se deslizaba por su mejilla. Bakugou. Solo una explosión bastaría para abrirla. Dijo con un resoplido. Monoma. Solo los salvajes piensan así. Comentó burlonamente, haciendo que el rubio explosivo tuviese una vena marcada en su frente. Nezu. Su agudeza mental es realmente sorprendente, y más considerando la situación en la que está. Dijo observando cómo James conseguía múltiples pistas para así conseguir abrir la caja fuerte. Dicha caja fuerte tenía en su interior un cabello. Lo que hizo que todos se quedaran en silencio. Kaminari. Vaya desgraciado el que hizo esa broma. Dijo con una gota de sudor estilo anime. Hyou. Esa palabra se queda corta. Dijo con una gota de sudor estilo anime. Mineta. ¿Qué rayos es esta estúpida broma? Preguntó con una ceja levantada, sin embargo, al igual que el resto, se asombró al ver lo que hizo James. Mr. Compres. Nada mal, abrió esa caja fuerte y logró improvisar un gancho para recoger esa llave usando un cabello. ¿Ese sujeto, no habrá sido un ladrón? Se preguntó con asombro. Mina. Eso fue, asqueroso, pero sorprendente. Dijo parpadeando. Metros Lady. Ese cabello es más resistente de lo que parece. Dijo con asombro, preguntándose qué tratamiento capilar usó la persona a la que le pertenecía. Agakure. Y ahora podrá salir de esa zona del hospital. Comentó suspirando. Uraraka. Laura. Exclamó al ver a la niña. Komori. Por favor, que esta vez no huya. Murmuraba cruzando sus dedos, esperando que así fuera. Midnight. Bien, está dispuesta a hablar, al menos un poco. Comentó suspirando con más tranquilidad. Bakugou. Por fin. Comentó con un resoplido. Tokoyami. Entonces al fin sabremos por qué conoce a la esposa de James. Dijo observando con atención a la pantalla. La explicación de Laura resonó en el silencio, una grieta en la lógica del momento. Conocí a Mary hace un año. Mientras estaba en el hospital, las palabras, inocentes en sí mismas, se convirtieron en un acertijo insoluble en el aire. Ceños fruncidos se multiplicaron en la habitación, un coro mudo de confusión. ¿Cómo era eso posible? Se preguntaron. El desconcierto se hizo palpable, una tensión invisible que se extendía entre ellos como una telaraña. La declaración de Laura, en lugar de aclarar, había sembrado más dudas, un vacío inexplicado en sus recuerdos colectivos. El hilo conductor de su realidad común parecía haberse roto, dejando tras de sí un laberinto de incertidumbres. Uraraka. Eso no tiene sentido.
Se supone que la esposa del señor James falleció hace 3 años, es imposible que la conociera hace 1 año. Decía con una mirada que solo expresaba confusión. Yao Yorozu. Pero ella no parece estar mintiendo, no parece estar confundida. Comentó desconcertada. Kirishima. ¿Qué rayos está pasando aquí? Aux. Ninguno de los dos parece estar mintiendo, es obvio considerando la forma en la que reaccionaron ambos. Comentó al ver el arrebato de James al escuchar tal información y cómo la niña mantenía su postura. Aizawa. Eso significa que uno de ellos no es consciente de que miente. Dijo con seriedad. Izuku. ¿Podrá ser resultado del pueblo? Manipuló los recuerdos de alguno de los dos, haciéndole creer que la muerte de Mary sucedió antes o después. Preguntó ganándose la atención de varios, era una posibilidad, pero aún se tenían que responder varias cosas. Tamaki. Pero no se ha mostrado que el pueblo afecte a la niña, y James dijo que su esposa lleva 3 años muerta antes de entrar en él. Comentó con algo de incomodidad por la atención, haciendo que varios parecieran pensativos. Melissa. Tal vez el pueblo no la afecte de la misma manera que a James, y solo la afecta jugando con sus recuerdos. Señaló. Setsuna. Es posible, pero no lo sé, esto es demasiado complicado. Comentaba rascando su cabeza. Kaminari. Ya no entiendo nada. Dijo exasperado. Monoma. También es posible que el que mienta sea ese James. Dijo con seriedad, haciendo que varios lo miraran con una ceja levantada. Shigaraki. Pienso lo mismo, ese tipo, parece querer olvidar algo, no parece la inocente paloma que vaga por un pueblo infernal buscando a su esposa por amor, hay algo más. Pensó con ojos entrecerrados, reprimir recuerdos era algo con lo que estaba familiarizado, y James le transmitía una sensación similar a la que él tenía antes. Hagakure. ¿Por qué haría eso? No tiene sentido. Ibara. Concuerdo, él ha estado explorando todo el lugar buscando a su esposa, y ya ha parecido tan desconcertado como debería estar una persona en su situación, no ha parecido estar mintiendo en ningún momento. Argumentó viendo a su compañero. Hyou. Además, ¿qué ganaría con eso? Preguntó haciendo que se quedaran en silencio, pues no tenían respuestas para ninguna de sus posibilidades, solo eran conjeturas a medias, así que decidieron seguir viendo. Mirio. Parece que decidió dejarlo así por el momento. Comentó al ver cómo James terminaba la conversación y cambiaba de tema. Ryuko. Bien, al menos la niña ahora estará segura. Dijo suspirando al observar cómo Laura cedía y aceptaba quedarse con James. Midnight. Es una preocupación menos, pero también. Endeavor. Una incógnita más. Dijo con ojos entrecerrados. Kaminari. Yo digo lo mismo, es increíble que esa niña no haya sufrido ni un rasguño metiéndose en los lugares en los que está. Comentó con una gota de sudor estilo anime al escuchar las palabras de James mientras se llevaba a la niña. Uraraka. ¿De verdad su esposa dejó una carta ahí? Preguntó con sorpresa y emoción, ya que sería una pista más para el hombre. Aux. No, esa niña está mintiendo. Comentó con seriedad, tensando a varios y haciendo que se alertaran. Afo. Demasiado inocente, James. Comentó con una sonrisa macabra burlona al ver cómo James iba a buscar la supuesta carta en una habitación al fondo, solo para ser encerrado por Laura. Aunque estar encerrado no fue lo peor. Hyou. Ese ruido, el techo. Alertó haciendo que todos se fijaran en él mismo, solo para luego exaltarse al ver los nuevos monstruos. Hagakure. Estas cosas, no las habíamos visto. Dijo con escalofríos. Yanagi. ¿Qué rayos es esto? Cuestionó con nerviosismo al ver las macabras entidades. Toga. Son repulsivos, y la sangre que gotea, tampoco me gusta. Comentó poniendo una mano en su boca al ver a uno de los monstruos, el cual se podía definir como una masa de carne hinchada y malformada con extremidades de apariencia humana que sobresalían de la parte superior e inferior, suspendido en un marco de metal oxidado. Estos son conocidos como Flesh Lips. Informó mientras varios seguían con muecas de disgusto al observar tal aberración. Mirko. Esa mocosa se está ganando unos buenos coscorrones. Dijo con una mueca y nadie pudo contradecirla. James se encargó de los monstruos, no fue fácil y resultó herido múltiples veces, pero logró curarse gracias a múltiples objetos que encontró con anterioridad. Cada vez que eliminaba a una entidad que amenazaba con acabar con su vida, una extraña sirena se escuchaba a lo lejos, sirena que le dio escalofríos a varios, pero luego de que James acabó con los monstruos, esta cesó. Lo que los hizo suspirar. 0. Tiene nervios de acero, si sale bien de todo esto, tendrá una gran anécdota que contar. Comentó tratando de aligerar el ambiente, aunque no pudo hacerlo. Setsuna. Dudo que quiera contarle eso a alguien.
Dijo con un suspiro. Lao Yorozu. Espera, el entorno. Comentó con escalofríos, haciendo que todos lo notaran. Mineta. ¿Cómo es que todo se puede volver aún más macabro? Preguntó con escalofríos. Endeavor. Todo está más deteriorado, y los monstruos parecen más agresivos y fuertes. Comentó con seriedad y una mueca. Olmigt. ¿Fue por causa de esa extraña sirena? Preguntó alerta. Kirishima. Tiene que salir rápido. Exclamó al ver cómo James apenas y podía esquivar los ataques consecutivos sin salir herido. Logró correr bastante, y se topó con alguien. Komori. Señorita María, despertó. Comentó ligeramente asombrada al ver cómo James se topó con ella. Kaminari. Por las cosas que se tomó y la manera en que dormía creí que duraría días durmiendo. Dijo recibiendo un leve golpe por parte de Hirou en el hombro, aunque no podía culparlo. A pesar de su falta de tacto, expresó bastante bien lo que creía la mayoría. Ibara. Después de todo no es una mala persona. Dijo aún dudosa de María, pues no entendía bien la sensación que le transmitía, pero al menos esta quería proteger a la niña. James y María continuaron con su viaje en busca de Laura. Esquivando la mayoría de peligros que podían y atravesando los rincones ahora más siniestros del lugar en el que se encontraban. Bakugou. Maldita sea, de nuevo ese estúpido cabeza de pirámide. Comentó con una mueca de disgusto. Izuku. Oh no, en una zona así no pueden esquivar para luego moverse y disparar, tiene que correr. Exclamó con urgencia al notar lo limitada que era la zona en cuestión de movimiento. Hagakure. Corran, más rápido. Exclamó con preocupación. Pero solo pudo tapar su boca y reprimir un grito al ver cómo James entraba al ascensor, pero María desgraciadamente fue incapaz de hacerlo y terminó siendo apuñalada por Pyramid Head. Eso dejó en shock a todos, y provocó que el ambiente del lugar de tornara tenso y frío. Los gritos y lamentos de James les puso la piel de gallina a varios, generando escalofríos en sus columnas vertebrales. No pudieron evitar sentir pena, mientras que otros se mantuvieran completamente indiferentes. Toga. La sangre de esa mujer, ¿es que acaso todos en ese mundo tienen una sangre así? Se preguntó con una mueca de disgusto al ver que la sangre de la mujer le transmitía la misma sensación que la de esos monstruos. Mina. Él decidió continuar. Comentó con pena al ver el estado de James. Kendo. Es lo único que le queda, continuar e intentar encontrar a su esposa, si es que está viva. Dijo con una mirada baja y seria mientras veían cómo James continuaba su viaje. Yui. Ese cuadro, ¿por qué tienen un cuadro de ese monstruo? Preguntó con el ceño fruncido al ver un cuadro de Pyramid Head. James lo miró por un momento, pero decidió continuar, después de todo, quedarse quieto era peligroso. Davi. Esa zona. Comentó frunciendo el ceño. Mr. Compress. ¿Una prisión? Preguntó levantando una ceja. Tokoyami. ¿Por qué una prisión subterránea? Se preguntó con confusión, sin embargo, ese pensamiento pasó a segundo plano cuando vio a alguien más. Uraraka. Edison. ¿Cómo llegó hasta allí? Preguntó levantando una ceja con confusión. Sin embargo, se congeló al ver algo a su lado. Pony. ¿Un cadáver? Preguntó con escalofríos. Lida. ¿Qué significa esto? Preguntó mirando de manera fulminante a Eddie. Spinner. Ja, lo sabía. Ese tipo no solo vio un cadáver, sabía que había algo raro. Shigaraki. No esperaba que fuese el asesino, tal vez el cómplice, pero no el asesino. Se veía demasiado patético, pero, al escuchar el motivo por el que lo hizo, supongo que tiene sentido. Comentó de manera burlona. Toga. Al fin, sangre normal. Dijo suspirando. Setsuna. ¿Por qué? Dijo entre jadeos al escuchar que el chico había matado a varias personas ya. Hagakure. Eso está mal, no puedes matar a alguien solo por burlarse de ti, además, ni siquiera se estaban burlando, no lo sabe con certeza, solo los mató sin ninguna razón. Decía con enojo. Aizawa. Es inútil razonar con él, Hagakure. Lo mejor sería que llamen a las autoridades pertinentes, pero la situación en la que está ese pueblo dificulta eso. Dijo con seriedad, mientras su alumna bajaba la cabeza y otros apretaban los puños. Metros Lady. Ese tipo está loco. Dijo con una mueca. Aux. Lo mejor será que se aleje de él, también sería bueno que intente desarmarlo, pero viendo el estado en el que está, podría atacarlo a matar. Dijo con seriedad, haciendo que todos entendieran la decisión de James de marcharse lo más lejos que pudo de Eddie, y continuar con su camino en busca de Mary. Davi. Se debe preocupar de monstruos, locos, asesinos y una niña, vaya que no tiene un buen día. Pensó de manera burlesca. Lao Yorozu. ¿Qué tan imprudente puede ser? Se preguntó con una mano en la cara. Shoji.
No debería de saltar a todos los agujeros que ve, mucho menos sin conocer la profundidad de los mismos. Dijo negando ante la imprudencia del hombre. Hyo, ¿qué tantas estructuras subterráneas tienen en ese pueblo? Preguntó en blanco. Aoyama, ¿otra celda? ¿Cuántas hay en? Preguntaba hasta quedar atónito ante lo que observó al igual que todos los demás. En una de las celdas se encontraba nada más y nada menos que María. La mujer similar a la esposa de James que se suponía había sido asesinada por Pyramid Head. Y no solo eso, actuaba como si nada de lo de antes hubiese pasado diciendo incluso cosas íntimas llevadas a cabo entre James y Mary, cosas que se suponía que nadie a excepción de ellos deberían de saber. Ibarra, ¿cómo? Además, esta sensación. Murmuraba con consternación. Midnight. Esa mujer siempre fue rara, pero ahora. Comentó con seriedad. Uraraka, ¿cómo es que sabe todo eso? Preguntó avergonzada ante los detalles íntimos. Lida, ¿podría ser que ella en realidad sí sea la señorita Mary? Preguntó con confusión. Izuku, no, no tiene sentido. Ide-san nos dijo que ella y Mary no son exactamente la misma persona. Bakugou, entonces ¿cómo se explica esto? Preguntó viendo al vigilante con el ceño fruncido. Aizawa, ¿no crees que es el momento de algunas respuestas ya? Preguntó, aunque más que una pregunta, fue una demanda. Ide, solo un poco más, prometo que un poco más y podré explicar. Dijo con un tono jovial, haciendo que varios chasquearan la lengua, pues no podían decir algo más cuando el vigilante habló de una manera tan sincera y tranquila. Así que a regañadientes, siguieron viendo a la pantalla, notando cómo James se dedicaba a buscar una manera de sacar a María de su celda. Tsuyu, ¿está ahí esa cosa, Ribbit? Comentó con alerta al notar la presencia de Pyramid Head, como varios otros. Ryuko, siempre y cuando esa cosa no se percate de que él está ahí, estará a salvo. Dijo mientras observaba con atención todos los movimientos de James. Setsuna, ¿otro periódico? ¿Es que acaso no saben que existen los cestos de reciclaje? Preguntó en blanco. Sin embargo, se asombraron al escuchar el apellido de la persona que fue asesinada de acuerdo a lo que decía el periódico. Aoyama. ¿Orozco? Espera, ¿no sería entonces un familiar de la Mademoiselle Orozco? Preguntó sorprendido. Ide. Sí, Thomas Orozco, padre de Ángela. Explicó rápidamente, asombrándolos y haciendo que sintieran pena por la chica. Uraraka. Pobre, lo siento mucho. Dijo bajando su cabeza. Ide. No diría eso si fuera tú, dudo que ella sienta dolor por eso. Comentó haciendo que varios lo miraran, desconcertados. Kirishima. ¿Eh? ¿Pero qué dices? Era su padre, debe de haber sido duro. Comentó con el ceño fruncido, pero el vigilante solo señaló a la pantalla, haciendo que todos miraran hacia ella, confundidos. Dentro de la pantalla. Con estas notas y otras pistas más, descubrimos la historia de Ángela, que desde niña su padre y su hermano abusaron de ella. Lo peor es que la madre estaba muy trastornada y permitía estas conductas pensando que la niña se merecía todo. Un día Ángela no pudo soportar más abuso, así que tomó un cuchillo y se chingó al padre y al hermano. Después se escapó de su casa y llegó a Silent Hill en búsqueda de su madre perdida, que en algún momento se fue de la casa. Dramático caso. James encuentra a Ángela en un cuarto donde las paredes están cubiertas de carne. Ahí también se encuentra un monstruo que lo ataca nomás al verlo. No se preocupen, James le mete unos chingadazos y Orozco toda emperrada acaba con él pateándolo y luego estrellándole una televisión. Ángela está muy alterada, no quiere que James ni siquiera se le acerque, diciendo que seguramente solo se está haciendo el simpático buscando lo único que todo hombre desea de una mujer. No, Ángela, estás muy equivocada. Habemos hombres que queremos bien, que queremos respetarte. Toma, una rosa, una rosa. Viejo payaso. ¿Dónde traía la rosa? ¿No tienes una rosa que me prestes, güey? Jaja, viejo ridículo. Ángela de plano no confía en James, diciéndole cerdo y acusándolo de que seguramente odiaba a Mary y la cambió por otra mujer. A James esto le parece ridículo. Él nunca dañaría a su esposa. Pero en fin, la cosa se va a poner más triste cuando por fin llega con María, pero una vez más la encuentra muerta. ¿Qué carajos está pasando? ¿Por qué María ya se murió 2 veces? Sunderland no entiende nada, pero aún así sigue su camino, ahora encontrándose con 3 tumbas. Una de Eddie, otra de Ángela y otra suya. James se mete en su propia fosa, porque si ya se metió en 3 pozos, ¿por qué no uno más? Ahí abajo se encuentra con el mismísimo Eddie otra vez, que ya ha matado a demasiada gente. Según él, todos se lo merecían por haberse burlado de él. No importa lo listo o lo feo que seas, dice. Una vez muertos, todos son iguales. La verdadera historia de Eddie es que todo el tiempo le hacían bullying por su peso, hasta que un día se hartó de tanto abuso, tomó una pistola y mató al perro de la persona que más lo molestaba. El dueño intentó vengarse, pero Eddie se defendió a plomazos. Then he came after me. I shot him too, right in the leg. He cried more than the dog. ¡Ah, cómo berreas!, dice el James, que sin tener otra opción, termina con Eddie. Con tanta muerte y destrucción, James comienza a cuestionarse si de verdad María lo está esperando. Al final decide seguir buscando y ahora es un bote para atravesar el lago y por fin llegar al Hotel Lakeview.
fuera de la pantalla. El silencio que siguió a la narración de Ángela Orozco era más denso que cualquier niebla de batalla. No era la quietud respetuosa de una ceremonia fúnebre, ni la silenciosa concentración ante un gran misterio. Era el silencio del horror, la profunda conmoción ante una injusticia tan brutal que dejaba sin aliento. En la sala, héroes curtidos en 1000 batallas, villanos con reputaciones de crueldad implacable, e incluso los jóvenes estudiantes de la UA, se aferraban a sus reacciones, conteniendo el torbellino de emociones que amenazaba con romper la contención. Algunos se llevaron las manos a la boca, sofocando un grito de indignación, de ira o de dolor reprimido. Otros fruncían el ceño con una rabia contenida, sus ojos ardientes de ira. Unos pocos, sorprendentemente, parecían impasibles, su falta de reacción casi más perturbadora que cualquier muestra de emoción. La unanimidad del horror era palpable. No existía una sola disidencia en la condena a la familia Orozco. La descripción del abuso sistemático por parte del padre y del hermano, la complicidad silenciosa de la madre, la fría indiferencia ante el sufrimiento de su hija, habían trascendido las barreras ideológicas y morales que habitualmente separaban a aquellos presentes, todos eran horribles. El entendimiento de las palabras del vigilante, pronunciadas momentos antes, se hizo ahora cristalino. Ángela no tendría por qué sentir dolor por la pérdida de esas personas. Ibarra. Esto, es aberrante, esas personas, el infierno se queda corto ante lo que merecen. Dijo apretando los puños. Mirko. Maldito os. Gritó con rabia. Kirishima. ¿Cómo pueden hacerle eso a su propia familia? Se supone que deben protegerla. Gritó golpeando el posabrazos de su asiento, rompiéndolo por la ira. Mina. Kiri. Dijo preocupada. Ella también estaba enfurecida, pero la preocupación por el chico fue mayor. Uraraka. Entonces ella fue quien le quitó la vida a su padre. Dijo triste y apretando los puños al saber que Ángela se vio orillada a tal situación. Davi. El sueño de mi vida. Dijo con un suspiro. Bakugou. Se lo merecía. Comentó con un tono frío, sus profesores intentaron reprenderlo, pero no pudieron. Sería hipócrita el decir que ellos no pensaban lo mismo. Toga. Pensar que lo que hizo fue peor que abandonarte, te ignoró mientras te usaban, ¿por qué la sigues buscando? ¿La quieres matar? Si es así, puedo apoyarte, pero si no. Comentaba con una expresión confusa y de desagrado. Aoyama. Mademoiselle Orozco. Pronunció con pena al ver el estado de la mujer. Era comprensible, ahora todo tenía más sentido, su manera de actuar, y los problemas que parecía tener. Aizawa. Esta habitación. Comentó frunciendo el ceño, parecía volverse más horrible conforme el estado mental de Ángela se deterioraba. Agakure. ¿Qué es esa cosa? Preguntó con escalofríos al ver cómo al lado de Ángela había una entidad monstruosa y repulsiva, se asemejaba a dos figuras entrelazadas en una postura íntima. Para ser precisos, estaban en una posición sexual reclinada sobre el marco de una cama, atrapados en esta posición por la carne que cubre su cuerpo. Nezu. Espera, esto no puede ser casualidad, ¿no? Preguntó con seriedad el director de la UA al observar la figura grotesca que obviamente tenía un significado relacionado al abuso sexual. Midnight. No, es imposible que solo sea una coincidencia. Dijo frunciendo el ceño. Al entenderlo. Ide. No, no es una coincidencia. Dijo ganándose la atención de todos. Pero antes de decir algo más, señaló a la pantalla para que todos vieran algo primero. Tetsu. Logró derrotarlo. Comentó al ver cómo James abatía al monstruo, el cual terminó siendo rematado por la propia Ángela. Ryuko. ¿Nos explicarás ahora lo que son esas cosas? Preguntó viendo al vigilante con seriedad, este asintió, mientras todos los miraban expectantes. Debido a ciertos acontecimientos, Silent Hill se volvió un lugar con un poder misterioso. Es capaz de atraer a personas rotas, personas con traumas, arrepentimientos o culpa, y les muestra todo lo que dije anteriormente con una forma física. Esta criatura que vieron se conoce como Abstract Daddy, es una manifestación del trauma que Ángela sufrió por el abuso sexual de su padre y hermano. Explicó dejando a todos en shock. Ibarra. ¿Fue por esos rituales satánicos de antes? ¿Eso es lo que hacen que las personas que sufren vivan su propio infierno personal moldeado por sus traumas? Preguntó con escalofríos y en completo shock. Kaminari. Entonces, ¿todos los monstruos que hemos visto, son imaginaciones? Preguntó con confusión. Kendo. No, no son imaginaciones. Comentó negando con seguridad. Yaoyorozu. Pueden herir a los demás, lo vimos. Refutaron pensativos. Izuku.
Entonces, tal vez sean manifestaciones de los traumas que solo pueden herir a las personas que los ven, las personas rotas, como dijo Ide-san. Explicó con una mano en el mentón mientras varios permanecían serios y pensativos. Aizawa. Tiene sentido, Midoriya. Comentó dándole la razón. Haciendo que éste asintiera. David. Eso explicaría por qué no atacaron a la niña, ella no debe de tener ningún trauma, por eso su mente no puede crear ningún monstruo ni hacer que los monstruos la ataquen. Midnight. La inocencia es realmente un privilegio. Comentó con una mano en el pecho. Metros Lady. Sin duda es de los peores sitios que hemos visto. Comentó tragando saliva con dificultad. Afo. Ese lugar sería un infierno junto a ti, hermano. Pensó con una sonrisa, que contrastaba completamente con lo que sentía. Enojo. ¿Cómo se vería el remordimiento por haber matado a su hermano? ¿Cómo sería la frustración por no controlarlo o por no conseguir lo que quiere? Sin duda alguna, ese lugar era un infierno, incluso para él. Endeavor. Un infierno personal, con monstruos que representan mis errores, supongo que solo me vería a mí. Pensó frunciendo el ceño y apretando sus puños. Después de todo, el monstruo que destruyó su familia fue él, incluso aunque ahora fuese una mejor persona, nada negaba eso. De hecho, cierta persona en la sala lo afirmaba. Shigaraki. No vería a nada que te represente a ti. Pensó con el ceño fruncido, recordando por un momento a su padre, aunque no podía decir lo mismo del resto de su familia. Present Mick. Shirakumo. Pensó apretando los puños, hasta que sintió la mano de su amigo en su hombro. Quien había leído bastante fácil lo que éste pensaba, después de todo, ambos compartían ese mismo trauma y remordimiento. Kirishima. Pero, ¿entonces todos los monstruos que hemos visto representan algo de James? Preguntó haciendo que todos notaran ese detalle. Spinner. ¿Qué tan jodida tiene la mente ese tipo? Preguntó asombrado ante esa posibilidad. Ide. Eso es correcto, pero lo que representan cada uno, lo diré más adelante, cuando entiendan el porqué de sus traumas, frustraciones y demás en primer lugar. Explicó haciendo que varios asintieran, un poco inseguros. Kirishima. No todos somos malos, no pienses eso, no te niegues a ser ayudada. Comentaba sin saber qué más decir, al ver cómo Ángela rechazaba la ayuda de James al creer que éste solo quería aprovecharse de ella. Yanagi. Es inútil. Ella ya está demasiado dañada. Comentó negando con pena, sabiendo que nada la haría cambiar de opinión. No se podía borrar lo que ésta había vivido. Mientras varios apretaban sus puños. Aoyama. Lo siento mucho, Mademoiselle Orozco, ojalá hubiésemos podido ayudar. Comentó con pena, era obvio que ellos no podían hacer nada. Pero habría deseado que así fuera, y el sufrimiento de esa mujer habría sido menor. Agakure. Oye, entiendo que viviste algo horrible, pero no por eso tienes que decir esas cosas. Reclamó al ver cómo ésta le decía cosas hirientes a James sobre su esposa para luego marcharse. Uraraka. Lo importante es que él sepa las cosas, y si dice que él nunca lastimaría a su esposa, entonces así es. Dijo con una sonrisa gentil al ver cómo James continuaba con su viaje, ahora yendo de nuevo a liberar a María. Sin embargo, lo que encontró hizo que todos se quedaron en silencio. Vio nuevamente a María, pero estaba muerta. Izuku. ¿Por qué? Preguntó con una expresión de dolor. Melissa. Tal vez, sea una manifestación. Sabemos que una de las cosas que lo aquejan es la muerte de su esposa, tal vez, esta María, sea una entidad hecha para morir, y recordarle ese dolor. Trató de formar una hipótesis, una que parecía más deprimente y cruel a medida que la decía. Midnight. Demasiado cruel para ser cierto, perfecto para un infierno personal. Comentó con ironía tortuosa mientras James se convencía a sí mismo de continuar su camino e intentar conseguir a su esposa. Ojiro. ¿Esas son? Comentó con una gota de sudor deslizándose por su mejilla. Tokoyami. Tumbas. Dijo cruzado de brazos con seriedad. Tamaki. De los tres, dicen Eddie, Ángela y James. Notó con nerviosismo. Nejire. ¿Por qué están ahí? ¿Y por qué aparecen agujeros que van hacia otros pisos? Preguntó, también afectada pero el ambiente. Suyo. ¿Qué situación tan morbosa, Ribbit? Comentó con desagrado. Mirio. Sin dudaré. Comentó con una leve sonrisa. Aux. No sé si entrar a tu propia tumba es muy valiente o muy estúpido. Comentó riendo levemente. Kirishima. Valiente sin duda. Comentó alzando un puño. Yanagi. Estúpido, sin duda. Pensó. Mirko. Bueno, eso se decidirá si tiene éxito o no. Comentó con una sonrisa que desapareció al ver cómo aparecía Eddie nuevamente, y con más cadáveres.
reemplazándola por un ceño fruncido al igual que la mayoría. Escuchar la historia de Eddie no hizo diferencia alguna, no había una justificación para llevar a cabo una carnicería por cualquier mínima sospecha de que alguien se burlaba de ti. Y notaron que su estado mental solo empeoraba cada vez más. Posiblemente por causa de la influencia del pueblo. Por lo que no fue una sorpresa cuando este se lanzó sobre James y este tuvo que enfrentarse con él hasta acabar con su vida. Al menos del lado heroico, no estaban felices con esto. Pero entendieron que no habían más soluciones. Solo pudieron observar cómo James dejaba el cadáver del chico en el lugar en el que pelearon y siguió con su camino hasta llegar al lago, para posteriormente tomar un bote para llegar al fin al supuesto lugar especial que compartía con Mary, su esposa. Dentro de la pantalla. Cruzando el lago de la ciudad, llegamos a un hotel donde nos encontramos con la niña que hemos estado siguiendo durante todo el juego. Según la conversación, esta niña realmente conoce a nuestra esposa tras haber pasado un tiempo juntas bajo el cuidado de la misma enfermera en un hospital en algún punto del pasado. La niña entonces nos entrega unas cartas escritas por nuestra mujer, que si bien contienen un poco de contexto sobre cómo era la relación de esta con James, la verdadera revelación de este juego no llegaría hasta más tarde, cuando nos encontramos con una cinta que reproducimos en una televisión, cinta que nos enseña la verdad detrás de nuestro protagonista. I'm no use to anyone. I'll be dead soon anyway. It'd be easier if they just killed me. Tell me I'll be okay. Tell me I'm not gonna die. James asesinó a su esposa. Durante todo el juego se menciona muchas veces que la mujer de James murió años atrás víctima de una enfermedad. La realidad es que Mary murió hace tan solo unas horas, y todas las menciones de su muerte hace 3 años solo se trataban de cosas que James se decía a sí mismo para intentar convencerse de que él no era el culpable de su muerte. Verán, la enfermedad de Mary trajo consigo un enorme peso para la relación. Si bien James tenía la intención de cuidar a su esposa y estar a su lado durante esos duros momentos, Mary, víctima del dolor de su condición, del miedo a la muerte y la frustración de ver sus planes a futuro detenidos por completo por algo más allá de su control, constantemente explotaba en contra de James. Flowers? I don't want any damn flowers. Get the hell out of here. Leave me alone already. Are you deaf? Mary ya no era la persona de la cual James se enamoró, y si bien este se veía incapaz de abandonarla, comenzó a alejarse poco a poco, cayendo así en el alcoholismo para calmar su propio sufrimiento. La situación, sin embargo, llegó a un punto crítico, y James, desesperado por escapar, le arrebató la vida a su mujer con sus propias manos. Este horrible acto tiene 2 puntos de vista. Por un lado, se puede argumentar que James solo hizo lo que debía hacer, acabar con el sufrimiento de su esposa en un último acto de amor. Pero por el otro, es cierto que James lo hizo como una manera de deshacerse de ella y poder ser libre. Sin embargo, este homicidio tuvo el efecto contrario. James cayó en un profundo estado de culpa y depresión, emociones por las cuales Silent Hill lo atrajo para torturarlo por sus acciones, haciéndole ver a María, una versión de su esposa que representaba todo lo que él quería de su relación, solo para que James tuviese que ser testigo de su muerte en varias ocasiones como una forma de castigo. James es un personaje increíble, uno que ha hecho cosas horribles pero que de cierta manera puedes comprender tras saber su punto de vista y ponerte en su lugar. Sin embargo, esto no necesariamente significa que sus acciones están justificadas. Como muchas cosas en la vida, no todo es blanco o negro, sino un enorme área gris, y que tanto puedas empatizar con este personaje depende totalmente de la opinión individual de cada jugador. Algunos lo verán como una persona mala, algunos como alguien bueno. Lo cierto es que es un personaje que representa perfectamente la naturaleza del ser humano, alguien imperfecto. Bueno, se puso medio intensa la plática, raza, disculpen. Y pues sí, como ya se lo habrán imaginado, el último boss del juego es nuestra esposa, quien sufre una potente transformación, convirtiéndose en una mujer invertida con brazos metálicos que se teleporta tomando la forma de mariposas. Bien pinche random, la verdad, pero pues a estas alturas, ¿a quién le importa? Solo disfrútenlo. Y listo, gente, Silent Hill 2 termina con James metiéndole un pepazo en la cara a María y escapando de la ciudad acompañado de la niña que encontramos, porque en una carta de nuestra esposa, esta mencionaba que uno de sus deseos era que nosotros la adoptáramos. Fuera de la pantalla. Kaminari. Finalmente, se debe haber sentido como un viaje eterno. Dijo con una gota de sudor al ver cómo por fin, James llegaba al supuesto lugar especial. Setsuna. Con todos esos monstruos persiguiéndolo y todo lo que le pasó, sin duda. Comentó con una mano en la cara. Uraraka. Es una pena que su lugar especial haya sido vinculado a esa clase de experiencias. Dijo con pena. Yanagi. Pero no es tiempo de lamentos, aún hay que terminar de atar algunas cosas. Comentó con seriedad. Mina. Pero. Trató de replicar, pero no pudo hacerlo, sabía que tenía razón o aunque fuese cruel. Solo pudieron seguir observando cómo James entraba en el hotel. Solo para acto seguido, encontrarse con Laura. Mirio.
No parece que vaya a hacer algo malo esta vez. Comentó más tranquilo al ver cómo la niña se aceptaba a hablar con James. Kendo, solo por si acaso, no debería bajar su guardia. Dijo viendo a la niña. Nejire. Sí, esa niña es muy astuta. Comentó viéndola con un puchero. Aizawa. Sí, es mejor prevenir que lamentar, y más con esa clase de niños problemáticos. Comentó suspirando, haciendo que varios de sus compañeros profesores rieran levemente. Present Mick. La voz de la experiencia, jajaja. Dijo riendo entre dientes, haciendo que su amigo frunciera el ceño y soltara un resoplido. Izuku. ¿Cartas? Entonces después de todo no mentía, si la conoció, y fue hace un año. Comentó, aún confundido, pues esos datos no coincidían con las fechas que James dio al inicio sobre el fallecimiento de su esposa, Uraraka. Incluso la quería adoptar. Comentó con una leve sonrisa al escuchar que Mary le pedía a Laura que no odiara a James y también expresaba que quería adoptarla. Aux. Él parece igual de confundido, genuinamente confundido. Señaló, ya que eso indicaba que James no mentía, al menos no de manera consciente. Shigaraki. Tú reprimes algo, estoy seguro. La pregunta es qué. Pensó con una sonrisa, esto había captado su atención. Lida. ¿Una cinta de vídeo? Preguntó levantando una ceja. Ese artefacto era bastante antiguo. Mei. Un VHS, creo que ese era el nombre. Señaló pensativa, trató de usar algunas para crear bebés, pero no funcionó, y eran bastante anticuadas, así que rechazó la idea. Hyou. Se nota que ese universo está en una época antigua. Dijo con una gota de sudor estilo anime. Ella tenía algunas, junto con algunos discos, que sus padres habían coleccionado con canciones antiguas. Komori. ¿La reproducirá? Preguntó curiosa. Kaminari. ¿Tiene dónde hacerlo? ¿No necesita un aparato especial? Preguntó solo para quedar en blanco al ver que James encontraba uno y metía la cinta para reproducirla. 0. Eso fue conveniente y rápido. Dijo con una gota de sudor estilo anime. Kirishima. Esa es. Comentó inseguro, pero la respuesta vino de la boca de James. Haciendo que varios se asombraran. Agakure. ¿Es Mary, es su esposa? Entonces sí había un mensaje de ella ahí. Dijo con una leve sonrisa. Sin embargo, al ver el contenido de la cinta todos se quedaron en silencio. Ibara. No debió ser fácil. Comentó al escuchar las palabras de desprecio de Mary debido a su situación. Agakure. Parece que sin importar lo que él intentara, nada podía hacer que sus días fueran más llevaderos. Comentó con una mueca de dolor y lástima. Kirishima. Debió ser horrible, no solo para ella, sino también para él. No puedo imaginar la frustración por no poder hacer nada. Comentó apretando sus puños con fuerza. Varios no pudieron evitar sentir escalofríos y un nudo en la garganta al escuchar a Mary decir que no importaba lo que hiciera, los regalos que le diera, o cualquier cosa. Ella estaría muerta dentro de poco y que sería mejor que alguien acabar con su dolor de una vez. Kaminari. ¿Ella está pidiendo que la maten? Preguntó temblando. All Might. Su enfermedad no parece tener cura, y su sufrimiento no parece tener fin. Ella no quiere morir, pero tampoco quiere sufrir. Comentó haciendo que varios bajaran sus cabezas. Suyu. Entonces ella no está pidiendo que la maten, está pidiendo ayuda a gritos, solo que no sabe cómo expresarlo. Comentó con un dedo en su mentón, y con una expresión triste. Uraraka. No quiere estar sola, pero aleja a todos con palabras hirientes. Comentó bajando su cabeza. Metros Lady. Espera, ¿él no va a? Preguntó con un nudo en la garganta al ver a James tomar una botella de alcohol. Besgenist. Parece que la enfermedad de su esposa lo dañó hasta el punto de caer en el alcoholismo. Dijo bajando su cabeza con pena. Yaoyorozu. Es horrible, lo que una enfermedad así le puede hacer no solo al afectado, sino también a sus cercanos. Dijo bajando su mirada, ahora podían entender mejor los temores de Wade y el por qué se apartó de Vanessa en su momento. Sin embargo, siguieron observando, James seguía viendo la cinta y recordando los momentos con su mujer. El infierno, según sus propias palabras, en el que se convirtió su relación. El maltrato que sufrió por su esposa, y el dolor que le causó a ella su incapacidad de hacer algo. Kendo. Debieron conversar mejor las cosas, este punto en su relación, es insalvable y no es sano para ninguno de los dos. Dijo con una mueca. Tetsu. ¿Qué fue esa estática? Preguntó con leves escalofríos, llamando la atención de todos, que centraron su atención en la pantalla solo para quedar en shock. Todos presenciaron como James asfixió a su esposa hasta matarla.
El silencio que siguió fue más pesado que el cuerpo inerte de la mujer tendido en la cama, la vida escapando de sus labios en un último, silencioso suspiro. Todos habían presenciado el acto, cada jadeo sofocado de la víctima, cada apretón mortal de la almohada que James utilizó para hacer desaparecer la respiración de Mary. No había escapatoria para la mirada horrorizada de varios de los presentes, mientras que los demás se sorprendieron. La escena se grabó en sus retinas con una crudeza despiadada, y a la vez, un dolor mucho mayor, una imagen indeleble que se negaría a desvanecerse. Agakure. Él mató a su esposa. Pronunció de manera entrecortada. Ojiro. ¿Cómo es posible? Preguntó en shock. Spinner. ¿Es en serio? Preguntó en shock. Shigaraki. Ja, ¿quién lo diría? Entonces eso era lo que ocultabas. Dijo viendo de manera neutral a James. David. Parece que el tipo que apoyaban no era una blanca paloma, héroes. Dijo de manera burlona. Pero todos seguían demasiado atónitos como para prestarle atención a una provocación tan estúpida y sin sentido. Kirishima. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? Él era su esposo. Exclamó en una mezcla de decepción, ira y tristeza. Ide. ¿Qué habrías hecho tú? Preguntó generando un profundo silencio. Ide. Todos queremos lo mejor para las personas que amamos, pero pocos hemos vivido una situación en donde ese amor desaparece debido a un sinfín de matices ocasionados tanto por ti mismo como por esa persona. Dijo mirando a todos. Mina. Pero aún así, no debería haber hecho eso. Dijo apretando sus puños. Ryuko. ¿Y aún no escuchamos la explicación, por qué lo hizo? Preguntó frunciendo el ceño y apretando su pozabrazos. Pero el propio video dio la respuesta. Una mezcla entre amor y egoísmo. Un último acto de misericordia para acabar con el sufrimiento de Mary, siendo lo único que podía hacer. Y al mismo tiempo, una manera de escapar del infierno que significaba estar con ella. Al escucharlo, solo pudieron guardar silencio, pues no sabían qué decir o hacer, ni tampoco cómo juzgar la situación. Lógicamente, lo que hizo James no tenía justificación, pero podía entenderse dado a todos los contrastes de la misma. Setsuna. Entonces, ¿él es bueno, o malo? Preguntó confusa. Ide. Ninguna de las dos. Es humano, la más pura muestra de ser un humano. Explicó con simpleza. Izuku. Un gris, ¿a eso se refería usted? Una persona que no es del bien ni del mal, ni busca alcanzar uno utilizando maneras del otro, solo es gris. Entendió, mirando al vigilante quien asintió, mientras todos los demás procesaban toda la situación y la complejidad detrás de lo que ser gris realmente significa. No volverían a ver a James de la misma manera por supuesto, pero seguirían observando. Afo. Entonces ahora nos dirás lo que significan, ¿no? Preguntó viendo al vigilante. Dándole escalofríos a varios por su comentario repentino, y no pudieron evitar preguntarse, ¿a qué se refería? Aux. El significado detrás de los monstruos que ve James. Intuyó, haciendo que varios se pusieran serios y miraran al vigilante. Ide. Cada monstruo representa el tormento y frustraciones que trajo consigo lo que vivió con Mary. Por el ejemplo, el Lin figura representa el sufrimiento reprimido de James durante su estancia en el hospital donde se encontraba Mary. Comentó asombrándolos. Lida. Entonces por eso es que se veía así. Comentó abriendo los ojos con sorpresa y entendimiento. Kendo. Parecía sufrir tanto, y sus extremidades le impedían moverse libremente. Monoma. Eso debió representar el cómo se sentía. Dijo analíticamente. Yanagi. Sí, se sentía incapaz de hacer algo, por eso ese monstruo parece estar atado de manos y se mueve tan extraño. Comentó haciendo que varios bajaran sus cabezas con pena. Ide. Luego están los manequín, simbolizan la pérdida de la sexualidad y la conexión física con Mary. La frustración carnal de James, en pocas palabras. No es el único monstruo que representa cosas relacionadas a la sexualidad, por ejemplo, las enfermeras son fruto de su ansiedad por el estado terminal de su mujer, pero también de la abstinencia sexual derivada de ello. Incluso Pyramid Head, que simboliza principalmente el castigo y la culpa de James por la muerte de Mary, también representa los deseos más oscuros de James, por eso es tan brutal de manera física o como pudieron notarlo, sexual. Explicó dejándolos boquiabiertos. Mineta. No estaba loco, no estaba loco. Decía de manera consecutiva, levantaría las manos, pero el ambiente no era bueno para eso. Hyou. Pues, sí que representaban cosas relacionadas al sexo, y de manera horrenda. Comentó con escalofríos y asco. Ibara. Eso también indica que a pesar de todo le fue fiel, a estas alturas, eso parece más mal que bien. Comentó con una mano en la cara. Aux.
Entonces, la mayoría de ellos representan deseos sexuales reprimidos y remordimientos o frustraciones por la situación de su mujer. Comentó con una mano en el mentón. Kirishima, ¿qué hay de ese que salía del techo? Preguntó recordando a ese monstruo. Y de los Flesh Lips representan principalmente la enfermedad y muerte de Mary, por eso la figura está en una cama. Y también la relación complicada entre James y ella, esos labios que pueden parecer grotescas manifestaciones del cuerpo femenino, no son más que un simbolismo de las palabras hirientes de Mary. Explicó haciendo que varios guardasen silencio, el tema ya era bastante incómodo por sí solo, con los detalles era aún peor. Ibarra. Entonces María también era una entidad. Comentó con una mirada seria al escuchar ese detalle del video. Toga. Eso explica por qué su sangre es tan fea como la de esos monstruos. Uraraka. Parece ser que tenías razón, Melissa-san. Dijo con lástima. Melissa. Lamentablemente. Dijo bajando su mirada al ver que, en efecto, María era una entidad hecha solo para causarle sufrimiento a James. Shoji. ¿Va a continuar? Preguntó con confusión, pues no entendía por qué, aunque una duda más nació. Si Mary, efectivamente estaba muerta, y María también. ¿Qué rayos seguía en ese hotel? No tardaron en descubrirlo y sorprenderse. Aoyama. ¿Mademoiselle Mary? ¿Pero cómo? Preguntó desconcertado. Aizawa. No es ella, esa cosa, es otro monstruo que intenta engañarlo. Dijo con seriedad. Haciendo que varios se alertaran. Bakugou. ¿Pero qué demonios? Cuestionó exaltado al ver cómo la mujer, al ver que no convencería a James, sufrió una metamorfosis que la convirtió en un ser horripilante. Kaminari. ¿Se teletransporta? ¿Esa cosa se teletransporta? Preguntó exaltado al ver cómo el ser desaparecía. Spinner. Sorprendente, es como si fuese una fusión de varios anteriores. Dijo asombrado. Mr. Compres. Más bien, una evolución del monstruo Kama. Señaló. Mirko. Logra predecirlo, esos combates de antes afilaron sus sentidos. Dijo con una sonrisa emocionada. Todos presenciaron cómo James se desenvolvió de manera increíble en su combate contra la entidad que tenía la forma de su esposa, siendo capaz de derrotarla y acabar todo, disparándole en la cabeza. Todoroki. Entonces, se acabó. Comentó viendo cómo James se marchaba del lugar, pero en su camino apareció alguien. Agakure. Laura. Dijo parpadeando. Nejire. ¿Es una buena idea que ella se quede con James? Preguntó mirando a los demás. Midnight. Quién sabe, su esposa le tenía confianza, confiemos en que podrá hacerlo. Dijo sonriendo levemente al escuchar cómo James aceptaba que cometió errores, pero a pesar del egoísmo detrás de su acto, fue mayor el intento por hacer algo por su esposa. Lo decidieron aceptar así, tal vez para autoconvencerse de que la niña estaría segura, o tal vez para creer que todo saldría mejor en el futuro, quizás fuese una mentira o un final feliz, eso seguramente no lo sabrían, pero esperaban que fuese lo mejor. Fin del capítulo.
Espero que les haya gustado. Denle like y suscríbanse. Hasta la próxima, se despide He-Man deseándoles buena suerte y buena salud.